Muy buenas tardes para todos los presentes, queridos estudiantes, docentes, público en general. Llegó nuestro gran día en el cual estamos desarrollando el primer foro nacional y primer foro internacional de salud mental por una comunidad con mayor bienestar y salud mental. Dale Online. Esta actividad está organizada por la carrera de Ciencias de la Comunicación, la Dirección de Extensión Universitaria y, por supuesto, con el apoyo incondicional del Centro Comunitario de la Facultad de Filosofía. Esta actividad también fue declarada de interés académico por nuestra querida facultad a través de la resolución 1385 firmada el 12 de octubre de este año. Así que verdaderamente para nosotros es todo un logro poder llevar a cabo este gran evento. Bueno, vamos a estar encontrándonos 2 días. Hoy, mañana, en forma virtual, vamos a estar teniendo expositores nacionales e internacionales que van a estar desarrollando temas muy actuales e interesantes, todo desarrollado con el mejoramiento de la calidad de vida y, por supuesto, con el logro, mantenimiento de nuestra salud mental tan ajetreada en estos tiempos después de esta pandemia y sobre todo con la incertidumbre que aún estamos viviendo. Bueno, termina el sábado con una correcaminata, así que hay que ir preparando la remera, la calza, los championes para poder compartir esa correcaminata que va a empezar en el Parque Carlos Antonio López y vamos a estar esperando llegar todos con una buena respiración, ¿verdad? Hasta la Facultad de Filosofía, donde vamos a estar desarrollando muchas actividades justamente que alientan a la promoción de la salud mental, a que podamos justamente llevar un estilo de vida saludable y que justamente también podamos entre todos llevar en alto la importancia de mantenerla siempre en buenas condiciones. Tenemos en esta tarde la grata oportunidad también de poder compartir con el profesor licenciado Frederick García. Él es director académico de nuestra querida Casa de Estudios. En esta tarde está representando a nuestro señor decano que no pudo estar debido a compromisos asumidos con anterioridad, pero de igual manera él nos hizo llegar su saludo, su palabra de aliento y por supuesto envió también al profesor Frederick García para poder hacernos llegar esas palabras. Profesor Frederick, el micrófono es tuyo. Apreciados estudiantes, queridos docentes, público en general que nos sigue a través de la red social Facebook, quisiera hacer llegar un cordial saludo para todos ustedes. En este contexto que nos toca vivir una vez más como miembros integrantes de la Facultad de Filosofía, quisiera hacer llegar también mi reconocimiento para aquellos estudiantes, docentes, quienes han trabajado arduamente para que esta actividad sea una realidad. Este encuentro, ¿verdad?, tiene por objetivo tratar temas puntuales que hacen referencia a la salud mental, un eje fundamental de la vida humana sobre el cual se sostiene básicamente toda la vida social, personal, profesional, y en ese sentido creo oportuna esta actividad a modo de reforzar algunos conceptos, ideas, teorías y prácticas que de alguna manera van a contribuir significativamente a la calidad de vida de todos nosotros. Es un honor para mí, en mi carácter de director académico, poder dar apertura a este encuentro, a esta organización, y hacerles llegar también el mensaje del señor decano, el saludo por sobre todas las cosas también, de que la Facultad de Filosofía, a través de su dirección de investigación, dirección de extensión, el centro comunitario y la carrera de comunicación, definitivamente está dando un salto cualitativo al organizar este foro nacional e internacional que trata de tocar temas en una conferencia, charlas, que de alguna manera van a abordar temas bastante importantes que versan sobre este eje fundamental de la salud mental. Cordiales saludos para todos, éxitos y una vez más mi reconocimiento para cada uno de ustedes que han trabajado arduamente en este proyecto. También quisiera hacer llegar mi saludo a los conferencistas, gracias por la disposición, el tiempo prestado para esta actividad.
Muchas gracias, profesora Lorena. Éxitos para todos. Gracias a usted, profesor Frederick, que de seguro nos estuvo acompañando a pesar de tener tantas actividades como siempre. Muchas gracias por honrarnos con tu presencia. Es de mucho aliento para nosotros. Seguidamente tenemos a la querida profesora licenciada Carmen Rocío Cardoso. Ella es directora de la Dirección de Extensión Universitaria. Ella también va a estar dando unas palabras. Profesora Carmen, adelante. Sí, muy buenas tardes para todos, para tanto los docentes, los estudiantes y todo el público que nos seguro que está pendiente y atento a nuestras diferentes exposiciones del día de hoy. Me gustaría hablar un poco, ¿verdad?, de un tema tan importante, ¿verdad? El tema que nos reúne en este espacio hoy, que es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es ese estado de bienestar mental que posibilita a los estudiantes, a los individuos, a las personas en general, afrontar los distintos momentos de estrés en la vida, desarrollar cada una de sus capacidades, poder aprender y trabajar correctamente y ayudar a la optimización de la sociedad. La salud mental es más que una mera ausencia, la simple ausencia de trastornos mentales, ¿verdad? Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta las capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos, este alocado mundo, y después de la pandemia con más razón. Lo ideal sería derribar ciertos mitos sobre la salud mental, ya que esto puede contribuir a romper ese estigma y crear una cultura que anime a las diferentes personas de todas las edades a buscar apoyo cuando los necesiten. Las enfermedades mentales, al igual que las enfermedades físicas, tienen la posibilidad de afligir a cualquiera, independientemente de su inteligencia, su condición social o su nivel de ingresos. Son bastantes los componentes que tienen la posibilidad de proteger a los individuos de los trastornos mentales o sufrimientos psíquicos, entre ellos el fortalecimiento de las capacidades sociales y emocionales, la búsqueda de ayuda y apoyo bien temprano, antes que sea más complicado más tarde de todo, de enfrentar esos trastornos, el desarrollo de relaciones familiares comprensivas, afectuosas y cálidas, un ámbito escolar o laboral positivo y patrones de sueño saludables. La capacidad para superar las adversidades se fundamentan en una combinación de diversos factores de protección. Ni los factores de estrés del ambiente, ni los personales por sí solos llevan necesariamente a padecer problemas de salud mental. Los niños y jóvenes que hacen frente exitosamente a la adversidad acostumbran a tener una resistencia biológica y relaciones estables y de apoyo con el núcleo familiar, los amigos y los adultos de su ámbito, lo que da lugar a una combinación de factores que favorecen el bienestar. Algunos expertos insisten en la necesidad de fomentar el bienestar psicológico, identificar a tiempo las situaciones de vulnerabilidad que tienen y los problemas que afrontan los individuos. ¿Cómo podemos lograr una buena salud mental? Algunas de las recomendaciones de estos expertos profesionales para lograr una buena salud mental son tener buenos hábitos alimenticios, realizar ejercicios con regularidad, conservar buenas relaciones interpersonales, evitar el tabaco y el consumo de alcohol, dormir como mínimo de 8 horas diarias, realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas, fomentar el hábito de la lectura. Leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la motivación y reduce el estrés. Y aún así, si no nos sentimos bien, siempre, pero siempre podemos buscar ayuda. Debemos buscar ayuda. Hoy día en todos los puestos de salud hay psicólogos y psiquiatras que pueden ayudar. Hay que tener presente que la salud mental es parte integral de la salud. Tanto así que hay una frase que dice que no hay salud sin salud mental, que aunque parezca un simple juego de palabras, nos indica la realidad. Por eso es tan importante que nos formemos, que podamos nosotros como profesionales de la salud y profesionales de la comunicación estar siempre
actualizados. Por eso tan importante todas las disertaciones y exposiciones que vamos a participar tanto el día de hoy como el día de mañana y el cierre con la Correcaminata. Así que éxitos a todos, muchas gracias por el tiempo que han prestado para que una vez más tanto la dirección de extensión a través del centro comunitario como la carrera de comunicación puedan lucirse con esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, querida profesora Carmen. Seguidamente está la profesora licenciada Aide Galeano, coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Adelante, profesora. Tu micrófono, profe. Tu micrófono, profe. Sí. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes a todos. Y las palabras importan, las respuestas importan, las preguntas importan. Decía los otros días Javier Tobar, el director de la Agencia Española de Noticias, EFE, al referirse a la salud mental, y exhortaba a que las informaciones deben tener en la actualidad un enfoque positivo. Yo celebro este momento en que enfocamos este tema y que sea una constante, debido a que los datos ofrecidos actualmente por la Organización Mundial de la Salud habla que más de 3 millones de personas en el mundo viven actualmente con una depresión. Entonces, lo que nos corresponde como carrera de comunicación, estaremos trabajando desde nuestro ámbito. Y bueno, muchos éxitos a todos y estamos acompañando esta actividad. Muchas gracias. Gracias, profesora. Seguidamente tenemos a la profesora licenciada Wilma Sosa, querida compañera del Centro Comunitario. Ella está representando a nuestra coordinadora, la profesora licenciada Hilda Mayereyer, a quien enviamos un fuerte abrazo, besos, saludos. Ella está en proceso de recuperación, está internada en este momento, pero desde ahí ella está enviándonos también sus palabras de aliento. Así que, Wilma, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todo el equipo de apoyo que estuvo preparando y estuvo más que nada organizando este evento. Bueno, quiero darles la bienvenida nuevamente, así como decía la profesora Lorena, ella es miembro del staff del Centro Comunitario. Y así como juntamente con la coordinadora de la carrera Ciencias de la Comunicación, la Dirección de Extensión Comunitaria, el Centro Comunitario y, por supuesto, el aporte principal de los alumnos que se han sumado a este evento tan importante, quiero darles la bienvenida nuevamente para estos 2 días de jornada académica con una clausura muy especial, muy diferente, porque queremos hacer un espacio lindo que podamos compartir también a través de actividades enfocadas a la salud mental. Y bueno, le damos la bienvenida entonces a todos por una comunidad con mayor bienestar y mejor salud mental. Dale un like. Este es nuestro nombre, nuestro lema para el evento. Creemos que de mucha significancia porque está justamente enmarcado en lo que establece la OMS. Según la OMS, la salud es un estado de bienestar, así como decía la profe Carmen, donde tenemos la posibilidad de desarrollar al máximo todo nuestro potencial, afrontar esas tensiones de la vida diaria y así también trabajar de manera mucho más productiva y fructífera, sin descuidar de que vivimos insertos en una comunidad. Justamente por eso este proyecto tiene un compromiso demasiado importante con las personas a quienes tenemos al lado. En una investigación post-pandemia denominada encuesta de alta frecuencia, realizada entre mayo y junio del año 2021, del Banco Mundial, se pudo justamente determinar de que el Paraguay ocupa un lugar realmente preocupante, en 4º lugar, teniendo en cuenta los resultados como un país vulnerable respecto a la salud mental. ¿Qué significa eso? Que nuestro compromiso como promotores de la salud, tenemos que ir gestionando algunas acciones concretas respecto a esta situación.
justamente desagregando este índice para Paraguay, se evidencia que los problemas de salud mental tienen mayor incidencia en el área urbana. Esto también, este dato, incluye al género femenino como una población también importante y vulnerable. También estas razones que hacen que el centro comunitario, junto con los medios de comunicación, los otros agentes sociales, puedan acompañar este tipo de acciones. Entonces, valoramos de sobremanera esta posibilidad de ir articulando acciones en función a una comunidad mucho más saludable. Entonces, esperamos que este foro realmente sea de interés para todos y promueva acciones. Deseo éxitos a todo el equipo. Agradezco a los disertantes, no solamente internacionales, sino también nacionales, que van a estar aportando a partir de sus vivencias, de sus conocimientos y por sobre todo de sus experiencias. Así es que éxitos para todos. Muchísimas gracias, Lorena. Te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, profe Wilma. Gracias también a todos los coordinadores de las carreras, de las distintas carreras de la facultad, sean de la Casa Central o de las sedes, que han hecho llegar el flyer justamente informativo de esta actividad. Gracias a las personas que están conectadas, que han apartado unas horas para poder compartir justamente este tema tan relevante que golpea fuertemente a nuestro querido Paraguay. Y yo creo que todos, me sumo a lo que van diciendo las compañeras, todos, absolutamente todos, tenemos algo que podemos aportar en este tema. En nuestra propia vida, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra comunidad, allí desde el lugar donde te toque estar hoy, algo podés hacer para estar salvando la vida de una o más personas. A veces ni nos llega el retorno de lo que hicimos, pero tenemos la satisfacción de poder colaborado en algo que pudo haber redundado en un beneficio inmenso como es la vida. Así que vamos a pasar a compartir ahora nuestro primer tema. Tenemos acá a la licenciada justamente Andrade. Aparte de belleza, mucha sencillez, mucha inteligencia, mucho carisma y mucha predisposición para poder estar con nosotros en esta tarde. Tenés los saludos, querida licenciada, de muchos coordinadores de la carrera, en especial de la licenciada Claudia Fernández, que te hace llegar también su saludo en esta tarde. Y ya le paso a la estudiante Rebeca Paredes para que haga la presentación oficial de la licenciada María Fernanda Andrade, que nos va a compartir en esta tarde su tema, los avances tecnológicos y la salud mental en Latinoamérica, abordajes psicológicos. Adelante, Rebeca. Muy buenas tardes a todos. Así mismo vamos a dar inicio con nuestra primera disertante, la licenciada María Fernanda Andrade. La misma es psicóloga clínica, estudiante de la especialización en Derechos Humanos, Memorias y Resistencias de Plascos, Brasil. Es máster en literatura por la Universidad de Barcelona. Posee diplomas en trastornos del desarrollo, primeros auxilios psicológicos, escritura y humanidades. Posee experiencia también en psicología infantil, comunitaria y de género. Es consultora en salud mental, derechos sexuales y reproductivos, investigadora en psicología comunitaria de Plascos y coautora del primer manual de psiconología en español, Barcelona 2014. Es profesora universitaria de literatura y miembro de la Red Latinoamericana de Salud Mental y Buen Vivir, como también miembro de la Red Nacional de Psicólogos y Psicólogas del Ecuador, facilitadora en grupos de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia sexual y posee publicaciones de cuentos infantiles, poesía y es escritora. Muy buenas tardes, licenciada María Fernanda Andrade, te damos la palabra. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Rebeca? Gracias por la introducción. Gracias, Lorena. Un saludo especial también a Claudia y a Vilma, quienes me han invitado y han contactado. Bueno, es un honor para mí estar este día, esta tarde, para mí, con ustedes en esta universidad prestigiosa y con este dilecto grupo también. He escuchado sus intervenciones y me parece que estamos en el mismo tono, estamos caminando conjuntamente. En Ecuador no tenemos esta digamos, larga data, esta larga trayectoria de hablar sobre salud mental, pero sí que se hace importante y necesario en estos tiempos, sobre todo posteriores a este momento inédito que pasamos como humanidad, que fue la pandemia por COVID.
Entonces, bueno, yo les voy a compartir este momento unas pequeñas ideas sobre salud mental, sobre el tema de la tecnología, y me he centrado un poco más sobre unas revisiones y reflexiones sobre el impacto psicológico, ¿no?, de la tecnología en las colectividades, en los pueblos, y que hace un giro, que se reconfigura durante y después de la pandemia de COVID, ¿no? A ver, ¿cómo es? Veamos si por aquí puedo. Bueno, sí pueden mirar ustedes, ¿verdad? Sí, profe, podemos ver. Ok, listo. Bueno, creo que siempre es importante hablar, recordar qué significa Permiso, tecnología. profe, tu pantalla es necesario compartir porque está ahí, se ven tus archivos, pero no se ve el Power. A ver, pensé que ya podía. Entré a este archivo que dice tecnología, educación, el PowerPoint. ¿No sale? No. A ver, Si veamos. podés abrir tu archivo sin minimizar. Abrí sin minimizar. A ver, no sale ahí, ¿verdad? Entonces, de pronto, voy a intentar compartir con una pestaña. Una ventana, sí. Una ventana. Ahí sí. Ok, ahí estamos. Bueno, esta es una revisión de pronto muchas cosas que nosotros sabemos, pero la cuestión es hacernos ciertas preguntas desde otros sitios y con otras perspectivas, ¿no? ¿Para qué nos sirve la tecnología? Y esto es muy importante hablar hoy en día, cuando las cosas están cambiando, los modos de comunicación y los modos de aprendizaje y de seres humanos está evolucionando de alguna manera, se está transformando. La tecnología básicamente tiene el fin primordial, que es lograr transformar el ambiente natural y social para adaptarlo mejor a las necesidades y deseos del ser humano, ¿no? Las finalidades más específicas de la tecnología son almacenar datos mediante uso de herramientas para organizar y procesar la información de una nueva manera, de una manera esquemática y de asistencia externa, ¿no? Esto da, por supuesto, este cambio que produce una dependencia más a los dispositivos por lo general, y esto dentro de los fenómenos cognitivos causa un cambio en lo que los humanos solíamos mecanizar las cosas, ¿no? Tal es así como el ejemplo de la memoria. La memoria y la atención selectiva ya no es la misma cuando el cerebro se acostumbra a usar dispositivos que te van almacenando y te hacen acuerdo a muchas cosas, y redes sociales que te van mostrando más bien qué es lo que te pudiera interesar, y que tenemos un vasto universo y a veces se nos hace difícil incluso ser muy selectivos, ¿no? La tecnología nos permite nuevas formas de comunicación, nos hace sentirnos cercanos, directos, propensos al ocultamiento también y a la distorsión a veces de la comunicación. La comunicación tal vez y también se vuelve esquemática, concisa, se vuelve rápida. Como sabemos, existe la teoría del filósofo Zygmunt Bauman, ¿no? De que nos hablan de de que todo es líquido, de esta transparencia, de cómo concurren ahora todos los eventos y nuestro pensamiento y la historia. Y él dice que ahora las cosas no tienen mucha sustancia, ¿verdad? Ahora no tienen, digamos, se intenta que todo sea muy rápido, que sea muy digerible, y por eso todo es ligero, ¿no? Y esto se lo entiende también en el mundo posmoderno, se lo describe hacia el mundo posmoderno, de hecho, ¿no?
La tecnología facilita la compra y la venta, la transacción, la promoción de los objetos y de los sujetos también, aportando una cultura de cosificación de las personas y de la idealización de las cosas a veces. La tecnología favorece la educación gracias a los avances relacionados con el uso de dispositivos que se convierten en recursos para profesores y estudiantes. En la educación, la tecnología funciona cuando los problemas educativos encuentran una solución en el uso de la tecnología de la información, es decir, en el uso de las computadoras y más equipos de telecomunicación, de almacenamiento, de transmisión y manipulación de datos. Hablamos de tecnología en la educación. La implementación de herramientas tecnológicas pueden darse a través de recursos didácticos, de plataformas interactivas o aulas virtuales. De este modo resulta posible ofrecer un apoyo para las clases que se daban tradicionalmente, ¿no?, en las aulas. Las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC o TIC, son instrumentos que incorporados en la vida cotidiana permiten ahorrar recursos y agilizar la tarea para la cual fueron pensados. Si estas herramientas se aplican en la enseñanza, se puede colaborar con la adquisición, con la elaboración y la transmisión del conocimiento. A su vez, son de lo más diversas y se adaptan a diferentes tipos de clases o de necesidades. Hay que recordar qué es lo que nos dice el educador histórico Paulo Freire. La tecnología es la posibilidad maravillosa de mayor acceso para todos y todas las personas del mundo, para todos y todos o para todas las personas del mundo que carecen de posibilidades de educarse. Valga recordar esta importante frase que acuñó Paulo Freire, que era la pedagogía de la indignación, ¿no?, que decía que no se podía permitir la falta de acceso y de conocimiento, y por lo tanto la tecnología y las comunicaciones deben estar supeditadas o deben estar hechas para el acceso de todas las personas en el mundo, sobre todo para las más vulneradas y marginadas. La participación de los estudiantes en currículos desde sus procesos cognitivos de aprendizaje, es decir, los maestros, maestras, también los ingenieros en sistemas, los diseñadores, los programadores, no pueden dejar de tomar en cuenta la colaboración, la participación activa de los estudiantes en el momento de elaborar sus sistemas tecnológicos para el aprendizaje. Las y los educadores son un papel clave en la composición de los currículos y métodos basados en análisis críticos de las materias. Es importante dentro del análisis crítico educativo saber por qué y a quién estamos educando, ¿no? Siempre que se usen las TICs el educador debería considerar que su objetivo es tratar de formar estudiantes con pensamiento propio, con la capacidad argumentativa de problematizar la realidad y con compromiso social. Las personas que al término de sus estudios sean aptos para modificar la realidad de nuestra Latinoamérica, Andinoamérica, no es fácil lograr que un estudiante piense de manera auténtica porque la educación uniforma, pero ese es el camino de la liberación. Entonces, bueno, en general se podría decir que los beneficios o el gran fin de las TIC en educación son motivar, facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, reforzar el aprendizaje y apoyar las evaluaciones, ¿no? Motivar es muy fácil porque vemos que existe un sinnúmero de alternativas ahora y una diversidad inmensa en cuanto a forma y fondo y presentación de todas las opciones metodológicas, ¿no? Los temas pueden ser explicados en clase de una manera atractiva, interesante y comprensible, siempre en relación con la experiencia del mundo de los estudiantes. Se facilita la competencia específica de manera paulatina también. Se refuerza el aprendizaje porque lo visto en clase se puede digamos, usar de ciertas maneras para asentar el conocimiento en el presente mediante la práctica, ¿no? Y dentro del apoyo de evaluación están soluciones que habilitan una multiplicidad de situaciones en las que el docente puede interactuar con los alumnos y evaluarlos. Profe Fernanda, Sí. ¿podrías, por favor, corroborar que va corriendo tu Power? Sí, está corriendo mi Power. ¿Ustedes lo pueden ver? Si pones, por favor, en pantalla completa, ahí arribita, a lo mejor ahí va a correr para nosotros. Ahí sí, excelente. Ahí sí pueden ver. Okay. Estamos en Paulo Freire. Ok, para nosotros.
Ahí se quedaron, está bien. Gracias. Bueno, entonces luego de estos todos beneficios que les contaba, que se supone que son los principales y muy generales, ¿no es cierto?, de los TIC en educación, tenemos que hablar definitivamente de la pandemia porque sabemos que la tecnología toma otro giro y otro nivel de aceleramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como sabemos, dentro de los fenómenos sucedidos, vimos que pasamos de un confinamiento a un aislamiento social. Estuvimos en estado de alerta o de miedo o de incertidumbre por la salud, por la idea de la muerte, por las limitantes en la educación, por las situaciones sociales y económicas de la familia, por los excesos de información, ¿no? Las afectaciones devenidas de estas realidades. Dentro de la educación, en general, se puede hablar de un cambio abrupto del sistema, ¿verdad? Hubo una migración forzada a los cambios en las metodologías, ¿no? Hubo una pérdida de aprendizaje a través de pares y en grupo, pérdida de relaciones sociales que obviamente motivan al aprendizaje también, pérdidas de relaciones afectivas también que limitan la motivación, la sintonía, el consenso, la autoafirmación, la satisfacción personal y comunitaria. Vimos también, sobre todo dentro del primer año de la pandemia, de los primeros meses, los tipos de limitaciones educativas, una limitación de aprendizaje tecnológico por la falta de acceso, dadas las brechas socioeconómicas, es decir, las personas no podían tener el acceso a dispositivos, computadoras o teléfonos y menos a conexión, ¿no? Por el tema de situación geográfica, por las deprivaciones sociales, situaciones familiares. Se dio el problema también de la falta de conocimientos sobre tecnología, lo que se llama el analfabetismo tecnológico, que no solamente se da en los estudiantes, obviamente, que no tuvieron posibilidades o privilegios de estudiar o de actualizarse de mejor manera en estas materias de informática, sino también y con mayor fuerza en los adultos y en adultos mayores, quienes también tuvieron que utilizar dispositivos electrónicos para comunicarse, para hacer compras simples, para preguntar cosas básicas de sus vidas, de sus cuentas, ¿no? Falta de conocimiento y metodologías corrientes del currículo de cuidadores para apoyos de tareas, es decir, padres y madres de familia no estuvimos listas para de pronto asistir, apoyar totalmente a las tareas de hijos, hijas, adolescentes, en el caso de los estudiantes más jóvenes, por la falta de conocimiento, la falta de actualización, ¿no? La problemática dentro del contexto de vulneraciones sociales, como sabemos, hay determinantes sociales para que se den los distintos problemas, ¿no? Las violencias, la migración de las familias a sus lugares de origen o a mejores destinos, el empobrecimiento, todo esto dado porque la pandemia fue definitivamente una radiografía de cómo estamos viviendo, cómo vivimos los pueblos, cómo está la distribución de la justicia, de las riquezas, cómo son las gobernanzas de los pueblos, ¿no? Y por las situaciones obviamente críticas que vivió cada país en materia de salud pública. Se dio la deserción escolar y la obligación de cuidadores a perder el año. Esto fue uno de los eventos o de las situaciones más traumáticas para muchos estudiantes. Se analiza aquí en este país, al menos en Ecuador, cómo fueron las afectaciones de los niños, niñas y adolescentes que fueron obligados por sus padres o un consenso en pocos casos con los maestros para que se retiren de la escuela porque sentían que no estaban aprendiendo o porque ya había fracaso escolar desde la nueva forma de calificar, ¿no es cierto?, de evaluar de los nuevos métodos tecnológicos que eran como, digamos, aventurados y casuales, ¿no? No se tenía todavía, y no se tiene, de hecho, digamos, modelos probados de educación virtual. También tenemos el cisma de haber perdido rituales de fines de ciclo y de graduaciones. A veces al escuchar eso uno, cuando los muchachos, las muchachas o los estudiantes, nuestros estudiantes universitarios hablaban de la pena de no graduarse conjuntamente con sus otros compañeros, parece, ¿no?, en relación a todas las cosas que sucedieron en la pandemia, parecía un dato más bien dicho menor, pero no fue menor. En realidad sí hubo un impacto psicológico, individual y colectivo dentro de este tema.
¿Cuáles entonces se supone que son las ventajas de la tecnología en la educación y cómo podemos ver ahora con estos ojos luego de haber mencionado toda la problemática dentro de la pandemia, ¿no? Se supone que la educación facilita el aprendizaje a distancia y es cierto, pero ¿qué pasa si dependemos siempre de este tipo de aprendizaje durante 5 o 6 horas a diario, ¿no? Y más aún cuando no tenemos una buena conexión, cuando no tenemos un dispositivo que funcione todo el tiempo para una persona. Estoy hablando de la situación que pasó alrededor del 40% en países como Bolivia, Ecuador y Perú, en los cuales se dijo que el 40% de los estudiantes no tenían posibilidades de tener educación, sobre todo en los primeros 6 meses de la pandemia, ¿no? De educación a distancia. Otra ventaja es que favorece la educación universitaria y la formación de adultos, compatibiliza con la vida laboral y familiar al estudiar vía remota. Ofrece una posibilidad de horarios flexibles gracias a los contenidos de los programas de manera asincrónica, ¿no? Es decir, este contenido que se queda grabado en los sistemas. Y sí, es verdad, es cierto, y hay que preguntarnos si esto fue así totalmente en los meses de total confinamiento, ¿no? Los adultos, las adultas tuvieron que dedicarse a ser profes también en casa, a producir a través, digamos, de esos dispositivos electrónicos. Entonces, habría que preguntarnos esto si es del todo como ayudó en este aspecto. Otra es que permite una educación más inclusiva y por supuesto que es así. Obviamente, con la referencia que he dicho ya, no sabemos si todos pudieron ser incluidos, ¿no? Hubo niños también, un grueso número de población acá en Ecuador, de niños que tuvieron que salir a trabajar, sobre todo hijos de personas de países de hermanos migrantes, ¿no? Se pueden personalizar las lecciones, así es, pero en este caso viene a ser lo contrario. Lo que ha hecho el mundo es más bien intentar como uniformar un poco para no provocar caos y para tratar de dar al menos lo mínimamente consensuado dentro de los programas híbrido en el que vamos a clases, en el que tenemos también materias o momentos online en línea, pues sí se comprueba definitivamente, ¿no? Esta es la pregunta que se hace. Los recursos tecnológicos son instrumentos necesarios, pero no es la única vía del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí viene la pregunta si la tecnología es accesoria o es axial, es un eje. ¿De qué depende? ¿Necesitamos que sea un eje o no? Creo que estamos viendo que hay muchas actividades que se realizaron en casa durante el confinamiento que fueron también educativas y que no necesariamente tuvieron programaciones estrictas, pero sí un seguimiento, una preocupación por parte de la comunidad educativa, ¿no? La tecnología entonces es el fin más que el medio. La tecnología al servicio del humano, del ser humano, como esclavo de la tecnología. Esto es algo que tenemos que pensar un poquito, es una pregunta que les dejo, ¿no? Hoy en día las personas estamos dependiendo de los dispositivos para absolutamente todo. Tenemos el teléfono más para, digamos, comunicarnos vías audiovisuales que para hablar, ¿no? Y bueno, hablamos más luego de la comunicación. Existe mayor dependencia al objeto y a los sistemas, y con esto se da una mayor desubjetivización, desnaturalización y deshumanización. Entonces, la idea de la educación, obviamente, es intentar que exista un equilibrio, ¿no? Que existe un equilibrio de no olvidarnos que los sujetos crecemos y aprendemos a través del ser, del desarrollo del ser natural, de las preguntas, de las equivocaciones, de los intentos, ¿no? De las luchas. Dentro de las observaciones de los fenómenos que se han visto dentro de la educación en la pandemia, aquí habla el Research Institute of America que el e-learning o el aprendizaje vía virtual aumenta las tasas de retención del conocimiento hasta un 60% comparado con el modelo presencial que solo alcanza un promedio del 8 al 10%. Y esto es muy comprensible porque los mensajes a través de las pantallas, las videoconferencias, las clases se vuelven mucho más sintéticas, esquematizadas, objetivas, ¿no? No tenemos oportunidades para poder hacer una interacción cara a cara y de poder, digamos, ser espontáneos o naturales con respecto a la comunicación humana que
en mucho es como de alguna manera casual también. No podemos llevar, por ejemplo, una clase, una conversación absolutamente preproducida, ¿no? Algunas personas con fobias sociales mejoraron su aprendizaje mediante dispositivos que no requieren presencia ni presión social asumida. Esto es muy interesante también. Hubo distancia y falta de comunicación sobre temas clásicos de sociabilización. Hubo casos en los que los estudiantes, niños, niñas, adolescentes se sintieron más protegidos o cómodos por los dispositivos y redes sociales también, para tener la libertad de contar un problema a sus maestros o amigos, ¿no? A pesar de que existe o aparentemente se vio como que estuviéramos solos, en muchos casos los y las estudiantes pudieron hacer puentes, ¿no? Hacer puentes sociales con otras personas, con otros pares de pronto, o con profesores también para contar sus problemas. El medio virtual asincrónico se relegó por el simultáneo, es decir, en los últimos años, antes de la pandemia, pasaba que contábamos con sistemas de e-learning en los que teníamos el contenido guardado, ¿no es cierto?, grabado para poder acudir a él en distintos momentos, ¿no? Que se parecía que era relegado, ¿no es cierto? Sin embargo, los estudiantes y las estudiantes cuentan con fuentes o reservorios prácticos para regresar y revisar sus clases y hacer ejercicios nuevamente. Es decir, hoy en día se está probando y reprobando y recreando todas las cosas que parecía que ya estaban también como caducas anteriormente, ¿no? A pesar de que ahora se está, obviamente lo que está en boga, lo que se necesita más es el aprendizaje simultáneo. El cambio abrupto y conflicto. Si cambian las dinámicas, si cambia el medio y el fin del aprendizaje a través de las tecnologías y de la virtualidad, entonces habría que pensar que los componentes del aprendizaje se transformarán también, ¿sí? Es decir, el sujeto que enseña, el sujeto que aprende, que bueno, en términos de educación moderna, somos todos quienes aprendemos, ¿no? En este proceso, pero también sufren una transformación. Durante la pandemia, los esfuerzos pedagógicos fueron espontáneos, experimentales, aventurados, con el fin de adaptar la enseñanza al medio virtual cotidiano. Los objetos y los sujetos cambiaron alrededor de una necesidad que nos ubica en la estabilidad del tiempo continuo. No podíamos parar de hacer las cosas que nos daban sentido en la vida, que nos prometen un desarrollo y un desafío, pero el desafío se volvió a resolver el método y mantener el fin, que es aprender y transformarnos en una cultura de bien, de armonía, de hábito y servicio. El fin educativo cambió de pronto a mantener contacto y cuidado mayor hacia los estudiantes académica y psicológicamente, puesto que estábamos pasando por momentos sensibles en todo el mundo. Concitar la atención por igual sobre contenidos, dejando atrás en primera instancia las necesidades individuales. Ahora todo era colectivo, comunitario, ¿no? Mantener adherencia a dinámicas disfuncionales por cuanto se aplicaban lógicas presenciales, resultaba desgastante y desaprovechado. Limitar el volumen y nivel y facilitar los contenidos a los objetivos más factibles de cumplirse mediante la virtualidad. O sea, teníamos que ser un poquito más concisos, sinópticos, ¿no? Restituir los vacíos pedagógicos de comprensión por actividades o medios facilistas y simplistas. Es decir, tuvimos que bajar estándares para provocar que al menos haya un mínimo común de provecho, de entendimiento, de valoración, de paso de materias, ¿no? Reducir al máximo la conflictividad intercomunicacional e interrelacional, omitiendo procesos comunes de crecimiento y aprendizaje a través de lo complejo. Esto es muy interesante también, esta última parte. Tuvimos que reducir al máximo esta característica humana, que es la de la duda, que se da normalmente en la enseñanza, en los procesos del saber y la sabiduría. Si no dudamos, si no nos equivocamos, no podemos alcanzar mucho el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las afectaciones psicológicas dentro del aprendizaje? Aquí tuvimos inseguridad en el aprendizaje al contar con nuevas formas de aprender y no contar con las clásicas formas y personas que sostenían o apoyaban el proceso. La distancia y la falta de confianza en las personas al no poder tener acceso a ellas cara a cara. La soledad en el aprendizaje y en los apoyos en casa con familias no presentes o aptas para acompañar o enseñar. La frustración al no cumplir con un objetivo de la enseñanza.
es decir, cuando faltaba la comprensión, la aplicación, la interpretación intersubjetiva, se producía impotencia, ira, tristeza, otras emociones, otros sentimientos complejos. También se dio la renuncia y la deserción frente a toda esta, de pronto, esta sensación de fracaso, a esta frustración, ¿no? Dentro de la problemática social, las relaciones y sentimientos de impotencia o inferioridad a causa de las deprivaciones, al no tener acceso a Internet o dispositivos por falta de conexión, fue uno de los problemas, y esto produjo dinámicas conflictivas dentro de las relaciones más significativas entre los miembros de las comunidades educativas, ¿no? La preocupación y distintos niveles de afectación por la realidad frente a la enfermedad y las muertes de familiares o cercanos, también la crisis sanitaria de la que yo hablé hace un momento. Aquí se habló, bueno, son datos de la OMS, de la OPS, sobre la pandemia que reforzará las desigualdades preexistentes en todas sus dimensiones, sabemos, ¿no? Entre las comunidades urbanas y rurales, escuelas públicas y privadas, entre hombres y mujeres, entre estudiantes ricos y pobres. Las pérdidas de horas de estudio, por ejemplo, fueron más importantes para los estudiantes de mayor edad y para los más pobres que tenían interacciones de menor calidad con sus profesores. El acceso efectivo a las tecnologías que posibilitan la educación remota e híbrida es el principal canal de reproducción de la desigualdad en la región. Por ejemplo, mientras el 86% de los docentes de tercero y sexto año en Uruguay reportó que sus alumnos tienen acceso a plataformas digitales, en Perú cerca del 40% del alumnado manifestó no haber tenido contacto con sus docentes en el seguimiento de las actividades escolares. Este segundo dato es del BID. ¿Cuáles serían entonces los cambios subjetivos e intersubjetivos? La sociedad capitalista moderna, como sabemos, obliga a simplificar la ritualidad de las tareas que proporcionan significado trascendental y de disfrute de la vida para abocarnos a producir más, a ser más productivos, ¿no? Para tal fin se acude a la tecnología para obtener practicidad y así contar con menos tiempo de contacto con otros, con los objetos, con uno mismo y más con la ejecución y consumo rápido y efectivo de las cosas, ¿no? Nos volvemos más pragmáticos. Este proceso desensibiliza las características humanas clásicas, subjetivas e interpersonales. A veces se cosifica, se objetiviza, atenuando el sentimiento y nos vemos como máquinas y nos autoexplotamos, esta palabra tan importante que dice el filósofo Chul Han, ¿no? Para alcanzar el éxito. La sociedad del cansancio, según este filósofo surcoreano que es profesor en la Universidad de Alemania, en una universidad de Alemania, Byung-Chul Han, dice ahí en este libro, en La sociedad del cansancio, dice: la fatiga es una enfermedad de la sociedad neoliberal del rendimiento. Nos explotamos voluntaria y apasionadamente creyendo que nos estamos realizando. Lo que nos agota no es una coerción externa, sino el imperativo interior de tener que rendir cada vez más. Nos matamos a realizarnos y a optimizarnos. Nos machacamos a base de rendir bien y de dar buena imagen. La fatiga, el hartazgo, fueron sentires presentes en la pandemia, producto de la incertidumbre y la reducción de la vida a través de dispositivos electrónicos. El virus acelera la desaparición de rituales, dice Chul Han, y la erosión de la comunidad. Se eliminan incluso los rituales que aún quedaban, como salir a hacer deporte, ir al cine, al teatro, conversar en una plaza, en un parque con la vecindad. La distancia social destruye lo social, el otro se ha convertido en un potencial portador del virus con el que tengo que mantener distancia, dice. Nos agotan las permanentes videoconferencias que nos convierten en video zombies, sobre todo nos obligan a mirarnos todo el tiempo en el espejo. Cansa contemplar el propio rostro en pantalla, estamos todo el rato frente a nuestro propio rostro. Y aquí habla de una cuestión interesante, ¿no? Con la que se le relaciona mucho el uso de tecnologías, que es esta soledad, pero a la vez el narcisismo, o a su vez, no deja de ser una ironía que el virus haya aparecido justamente en la época de las selfies o de los selfies, las fotografías, las autofotos que se aplican sobre todo por el narcisismo que se va propagando por nuestra sociedad. Este virus potencia el narcisismo, dice él, ¿no? Bueno, en primera instancia, según el otro filósofo Zizek, hablaban incluso, él hablaba de otra cosa, ¿no? Hablaba de lo contrario, del efecto contrario, que al principio vamos a tener una convivencia, una sociedad más de comunitarismo, ¿no? Y creo que se dio en primeras instancias, pero luego creo que fueron cambiando las lógicas cuando ya vimos las crisis, obviamente las consecuencias de lo que pasó acá, de este fenómeno mundial. ¿Cómo es la relación con el otro en pantalla?
Se podría decir, he hecho algunas lecturas y he hecho un poco de investigación en esto con mis propios pacientes, niños, niñas, adolescentes, con mujeres también, con mis pacientes, a quienes tuve que ver durante un año solamente a través de la pantalla, ¿no? Se puede decir que la comunicación o la relación con el otro es concisa, con la posibilidad de captar el mensaje concreto, sin barreras, pero sin cercanía para determinar complicidad, atención, afirmación, sintonía. Se capta la información de manera concreta, omitiendo al mensajero, a la persona, y se prepondera más el mensaje, ¿no? Lo escópico, esta cultura, esta palabra dentro del psicoanálisis, donde se pondera lo estético, está presente permitiendo mostrarnos cómo nos produzcamos por el tiempo que se necesita hasta cuando uno decida, ¿no? El otro es distante, se vuelve receptor o emisor de mensajes esquemáticos, simbólicos, que instrumentalizan la dinámica procesal sintiente. El fin es la comunicación para la acción, para la resolución y el camino sin obstáculos del tiempo. No se necesita ya complejizar, sentir placer, celebrar, profundizar. Entonces el otro se vuelve de alguna manera un objeto. ¿Qué pasa con el yo? Quiero decir que en toda esta parte anterior que les dije, creo que sí encuentro puntos en común con el autor anterior que les he citado, ¿no? Con Chul Han. El yo se prende como una máquina que receta y organiza mensajes objetivos con necesidad de interpretar emociones que no son tan perceptibles a través de la pantalla. Los sentimientos y sentires no cobran mayor importancia porque excede del mensaje con el que se quiere comunicar y provocar alguna reacción. El yo está sujeto a una máquina de resolución del problema y por tanto debe ser eficiente y asertivo siempre. El no tener receptor humano se vuelve una costumbre con la que se gana en control, pero también en soledad al no tener resonancia o respuesta. El no encontrar personas en vivo con las que podamos interactuar e intercambiar provoca una desrealización o despersonalización también, porque son nuevas maneras de encontrarnos. No estamos dependiendo al 100% del otro, nos estamos individualizando, ¿no? El aprendizaje desde la fase de curiosidad e investigación toma un otro cariz sumergido en la falta de elementos vivos donde explorar. Estas cosas, hay varios fenómenos, se podría citar varias cosas que están sucediendo ahora en la sociedad y cuáles son estas nuevas maneras de ver, de vivir la vida, ¿no? El IoT, el Internet de las Cosas, se refiere, por ejemplo, a la comunicación de las actividades del mundo físico con el mundo virtual. Este proceso se da a través de la interconexión de una serie de dispositivos que se encargan de recopilar y transmitir datos de su entorno a una nube para su respectivo procesamiento, ¿no? La automatización, es decir, el Internet de las Cosas son todos estos sistemas inteligentes que tenemos ya en casa, ¿no? Ahora hablamos con una maquinita a quienes le decimos Alexa, que nos haga ciertas cosas, que nos dé compañía un poco, ¿no? Por ejemplo, la automatización nos deja a un lado de producir y existir como la era tradicional. El mundo va dejando atrás las imperfecciones humanas que son sentir, disentir y manifestar en varias formas. El mundo virtual se superpuso al mundo físico y hay un intercambio constante entre dos mundos. El cisma de las adaptaciones por los defectos de la pandemia transfiguraron la esencia de las personas en emergencia, sobreviviendo y compitiendo más en un escenario donde los estados y los poderes los homogenizan, porque tanta diversidad, apertura que provocó el sistema liberal, luego el neoliberal colocó el libre comercio, nos colocó dentro de esta libertad, de estas libertades, ¿no? Y parece que habérseles ido de las manos este pequeño detalle. Vienen tiempos de automatización y con ello las agendas políticas posmodernas, que a veces parece que fueran programáticas y basadas en una estructura ideológica, pero parecen también cuando uno analiza un poco a fondo que están más aisladas, ¿no? Y estas agendas parece que vienen a diluir un poco el antropocentrismo o al menos al diluir a la persona como sujeto sintiente y comunitario y que no sea un obstáculo. Quería ver qué es lo que dice Forbes. Forbes es la revista esta de economía y bueno, hay algunas líneas interesantes, ¿no? Y dicen esto primero, la barrera entre
online y presencial ha desaparecido. Es mucho más permeable y hay métodos que funcionan mejor en presencial y otros mejor online, siempre dependiendo de a quién te dirijas. Y esto es muy importante. Volviendo al tema educativo, creo que hice una curva medio grande filosófica y me bajo otra vez al objeto, ¿no? Si el fin de las tecnologías es facilitar los procesos educativos, no debe perderse de vista que los fines educativos deben ser el enriquecimiento cultural de los mundos, las liberaciones, la crítica, la humildad, la organización y la resistencia. ¿El futuro tecnológico, entonces, está encaminado a este fin? Es la pregunta que les dejo al final. Y, bueno, esta frasecita de pronto para tener en cuenta, ¿no? Que es de este filósofo, pensador, escritor armenio. Una sola cosa es cierta, que la esclavitud del hombre crece y aumenta. El hombre se está convirtiendo en un esclavo voluntario, ya no necesitas cadenas. Él comienza a encariñarse con su esclavitud, a estar orgulloso de ella. Y esto es lo más terrible que le puede pasar a un hombre refiriéndose a la humanidad. Muchas gracias. Con esto quiero terminar por ahora. Muchísimas gracias, licenciada María Fernanda. Le quiero pasar también la palabra a la compañera Luján González para saber si hay algunas preguntas en línea, si de repente alguna pregunta está, compañera. Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Luján González, estudiante de la carrera de Ciencias de Comunicación. Justamente pasaba a instarles nada más a que hagan sus preguntas en el chat. Acá yo estoy leyendo los comentarios, muy buenos comentarios. Tenemos hasta ahora muchos halagos por parte de los comentaristas a la querida Lorena, profe Lorena, muchísimos comentarios buenos a su persona. Entonces, nada más instarles a que hagan sus preguntas a cada disertante, y súper interesante lo que nos contaba la licenciada María Fernanda Andrade sobre los avances tecnológicos y la salud mental en Latinoamérica. Hasta el momento no contamos con ningún comentario, pero nuevamente insto a que comenten y también que dejen sus datos, porque vamos a estar dando pequeños certificados virtuales a todos los participantes de estos 2 días en los que se van a estar dando las charlas. Gracias, compañera. Entonces, algo que acotar también, la barrera entre lo online y lo presencial. La licenciada María Fernanda, que es algo muy cierto hoy día, y así como ahora estamos nosotros de manera online, estamos también atestiguando esto que estaba diciendo la licenciada. Rebeca, tengo aquí yo una pregunta que me llegó a mi WhatsApp. ¿Será que puedo leer? Sí, claro que sí, adelante. Hay una docente que justamente está conduciendo, no puede escribir, entonces me envió un audio. Ella quería preguntarle a la licenciada Fernanda si podría comentar cómo es la experiencia de la virtualidad en su país de origen. Entonces, si ella podría relatar en breves palabras cómo lo ve con respecto a la educación inicial, la escolar básica, en las universidades. Esto pregunta nuestra colega Margarita. Bueno, muchas gracias a Margarita por la pregunta. Pienso que la virtualidad fue uno de los mayores problemas para las personas, para los estudiantes en general, ¿no? Al principio, por no tener las herramientas suficientes o el conocimiento suficiente en cómo funcionaban los sistemas y las metodologías. Y bueno, los profesores, como sabemos en todo el mundo, fueron los que más sufrieron porque tuvieron que adaptarse muy rápidamente a aprender estos sistemas. En Ecuador, la verdad es que vimos mucho. Yo les voy a hablar desde el plano psicológico. Soy psicóloga clínica y atendí a muchísimos profesores que estaban en situaciones diferentes dentro de su salud mental, pero en común tenían el estrés porque no veían como una forma, un giro especial para darle, ¿no? No tenían esta salida para poder llegar a sus estudiantes, mientras que se les exigía tener ya resultados. Y obviamente vimos bastante fracaso escolar, bastante sentimiento de, digamos, de impotencia de los pequeñas, sobre todo de no poder
un poco aprender. Tuvimos muchísimos casos de niños, niñas que tenían que ser enseñados por sus propios padres y madres, ¿no? A leer y escribir, a sumar y restar. Y se les hizo muy complicado para los papás, mamás, esto, ¿no? Entonces, digamos que la virtualidad en ese sentido sí fue un desafío muy grande. Fue un desafío muy grande también para el gobierno nacional implementar zonas geográficamente con conexión a Internet. Se veían muchos casos de niños que tenían que caminar por kilómetros, sobre todo en el campo, en las montañas, para poder tener señal para tener Internet, ¿no? Entonces, digamos que han habido varias experiencias. Yo creo que cada profesor, cada equipo profesional tuvo que ser muy creativo para poder llegar a sus estudiantes. Pues yo creo que lo principal, como había dicho, es primero saber entender y conocer al grupo, ¿no? A muchos profesores les tocó saber cuáles serían esas falencias, quiénes serían los estudiantes que más necesitan tal tipo de apoyo para estar pendiente, ¿no? Cómo facilitar las cosas para los chicos, por ejemplo, que no lograban conectarse de primera mano. ¿Cómo hacer para poder ser tutores, primeramente para lograr este factor de amigabilidad con los dispositivos, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido un desafío. La virtualidad ahora está funcionando de mejor manera. Nosotros, por el momento, por una orden pública del Ministerio de Educación, las personas ya están desde hace 6 meses estudiando presencialmente, pero desde el 2020 hasta hace 6 meses tuvimos, digamos, un confinamiento obligatorio y después el tema de la híbrido, ¿no? La modalidad híbrida. Lo que está pasando ahora es que sí se está explotando más otras formas de llegada a los estudiantes. O sea, digamos, sí, claro, sufrimos esto, tuvimos un desafío muy grande de poder conocer estas nuevas formas de enseñanza, pero a raíz de eso nos sirvió mucho para el desarrollo de ciertas cosas que sí nos pueden ayudar. Ustedes saben que en trastornos del desarrollo, en personas, estudiantes con autismo, por ejemplo, se aprovecha muchísimo las tecnologías para poder comunicar y para poder enseñar con los formatos mentales que este tipo de personas tienen, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una experiencia interesante que puede ser mucho más desde descripción de casos, ¿no? Pero en general pasa eso. No estamos tampoco muy distantes entonces a lo que es nuestra realidad aquí como Paraguay. Tengo aquí otra pregunta, querida licenciada, dice, si podrías relatar desde el ámbito privado en cuanto a tu experiencia con respecto a la adicción a las pantallas que se ven por parte de los adolescentes. Esto desde el punto de vista privado, pregunta la compañera. Sí, es una muy buena pregunta. Justamente yo estoy teniendo ahorita 2 pacientes autistas adolescentes que ya están con una adicción en las pantallas, ¿no? Como sabemos, la tecnología es un medio, ¿no es cierto? Es un uso que se le da para un fin que es el de acompañarnos, de solucionar los problemas, de poder conocer en diferentes formas, con diferentes vías, algo en especial, ¿no es cierto? Y esto depende de varios otros factores. Depende de cómo se nos facilite, cómo se module esto, ¿verdad? ¿Quiénes nos ponen ahí? Por lo general, sí, es el tiempo, es la necesidad, pero también es digamos, la interferencia o la influencia de los cuidadores y de los formadores y de los educadores, ¿no es cierto? Es muy importante tener en cuenta que la actividad, la forma de maternar o de ser papá o de ser mamá, cuáles son sus reglas y todo lo demás influye mucho en cuál sea la adherencia, ¿no? De los chicos, de las chicas, de los estudiantes a los dispositivos y a las pantallas. Creo que desde la parte privada, en la consulta privada, hay algunos casos así, y todos ellos, la verdad es que desde mi experiencia personal,
tiene que ver mucho con la relación que se tiene con la familia, con los padres, la atención que les dan los padres a los hijos, por qué están haciendo esto las personas, no solo los niños, niñas, adolescentes, sino por qué hacen esto todas las personas ahora, por qué nos sumergimos, por qué estamos acudiendo a la tecnología y a las pantallas. Y si nos podemos a escudriñar un poquito más, podríamos decir que estamos huyendo de algo también, ¿no es cierto? O nos sentimos ansiosos por algo. Por lo general es un miedo a la realidad personal, un miedo a la sociabilización y esta necesidad de encontrarnos con otras personas que de pronto no nos juzguen porque no tienen la posibilidad de conocernos al 100%, ¿no? De mantener nuevas relaciones sociales también, de conocer otros mundos, porque necesitamos escaparnos a veces de realidades que no nos están gustando. Entonces, creo que hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que a nivel de clínica, aquí no vemos mucho esos casos, al menos en el círculo, aquí en Quito, donde yo vivo, no, con colegas no tenemos muchos de estos casos, pero sí que es preocupante y yo creo que sí va a haber una tendencia un poquito mayor a que sucedan estos casos. No sé, ustedes tal vez tienen una experiencia allá parecida. ¿Ya se habla de esto, de las adicciones a las pantallas? Sí, nosotros tenemos estudios realizados específicamente por estudiantes de medicina, ¿verdad? De la cátedra de psiquiatría del Hospital de Clínicas aquí de Paraguay, donde justamente hacen mención de que ya la adicción a los medios digitales se trata por el mismo canal que la adicción a ciertas drogas como la cocaína, por todo el efecto que están causando en la vida de las personas. Y justamente los niños y los adolescentes están muy expuestos fuera del control principalmente de sus padres, a distintas situaciones que inclusive ponen en peligro sus vidas, ¿verdad? Muchos adolescentes nuestros están adictos también a lo que es la pornografía, a la cual han accedido en forma digital. Y esto acarrea también distintas problemáticas a nivel educativo, ¿verdad? Okay, Pero sí. todas son realidades con las cuales estamos tratando de luchar, de lidiar y por supuesto tratar de recuperar también a estas vidas, ¿verdad? Es un desafío nuestro como país. Perfecto, muchas gracias, qué bueno. Bueno, muy bien, cumpliendo con nuestro tiempo y teniendo ya en cuenta que en sala está nuestra siguiente disertante, queremos agradecerte infinitamente, licenciada María Fernanda, y ojalá que no sea la última vez que podamos contar contigo, que haya otros encuentros donde podamos seguir conversando, donde puedas seguir compartiendo tus experiencias como psicóloga, como justamente también una luchadora por la preservación de la salud mental de las personas. Y me gustaría, bueno, nos gustaría en otra ocasión tal vez que compartas un poco esos cuentos que como escritora publicaste. Me quedo yo con la duda inmensa de poder conocer eso y bueno, en algún momento por lo menos el título de tus libros si nos podés decir. Sí, justamente estaba pensando en uno de ellos, que se llama Emiliana al derecho y al revés. Este fue hecho con fondos del Ministerio de Cultura de acá de Ecuador y sí, trata del tema de género. Es una mirada a las nuevas masculinidades, a cómo hasta ahora las mujeres siguen sufriendo, sobre todo en los lugares rurales y marginados, ¿no? Ciertas cosas que uno dice, esto ya no pasa, pero sigue pasando y tiene que ver mucho con la salud mental, esta parte interseccional del género, ¿no? Que también es importante de tratarlo. Así que, bueno, a Miri la noche también les voy a mandar y sí podría mandarles, me gustaría que la lean. Ese es un cuento muy bonito para niños también. Acá ya están pidiendo de todo, hasta lo que proyectaste. Yo dije que te iba a preguntar si de repente quisieras compartir también tu bibliografía, algo donde ellos puedan seguir leyendo. Los estudiantes están verdaderamente curiosos y atentos a todo lo que presentaste en esta linda tarde. Así que María Fernanda, un abrazo aquí desde Paraguay y deseamos éxitos en tu vida, en tu carrera profesional. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Rebeca Luján. Muchísimas gracias a la licenciada María Fernanda. Doy el micrófono a la compañera Luján. Ella va a estar
exponiendo, o sea, va a estar compartiendo a nuestra siguiente expositora. Adelante, Luján. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Lorena. Bueno, vamos a seguir luego de un tema muy importante como el que estábamos teniendo recién. Ahora voy a presentar a la licenciada Elvira Ríos, quien es representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de aquí, de Paraguay. Ella nos va a estar presentando la salud mental en el Paraguay por el derecho a crecer en bienestar. Les cuento un poquitito acerca de nuestra disertante. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Filosofía UNA, de nuestra casa de estudios. Es jefa de unidades de salud mental hospitalar de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. También es maestra en promoción de la salud, docente universitaria en cursos posgrado en psicología clínica por la Universidad Católica de Buenos Aires. Entonces, damos la bienvenida a la licenciada Elvira Ríos, quien ya está con nosotros aquí en el MED. Muy buenas tardes, licenciada, te cedo la palabra. Si es que se encuentra por ahí. De igual manera, creo que su micrófono... Muy buenas tardes, Luján. Muchas gracias por la cálida bienvenida. Tal cual como mencionabas recién, pertenezco a la larga lista de egresados de la Facultad de Filosofía UNA, en la promoción 89 de Psicología, y estoy trabajando hace tiempo aquí en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el área de los servicios de atención hospitalar en salud mental. Yo voy a confiar en que ustedes estén proyectando la presentación. Entonces, me voy a guiar con la primera placa. A ver si esto se puede agrandar. Bien, entonces, como les decía, estamos muy agradecidos por la convocatoria a este Foro Nacional e Internacional de Salud Mental, y el tema que nos pidieron desarrollar tiene que ver con la salud mental en el Paraguay por el derecho a crecer en bienestar, y lo que se está proyectando en este momento es un código QR que les puede resultar muy útil al momento de acceder a la lista de profesionales psiquiatras y psicólogos que trabajan en los establecimientos de salud que cuentan con algún servicio de salud mental. En su mayoría, en el 99.9%, los establecimientos cuentan con algún psiquiatra y psicólogos, y solamente uno de esos servicios que está ubicado en el departamento de Amambay, en la 13ª región sanitaria, cuenta con 6 camas de internación y que está ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Un poco para caracterizar lo que es hasta este minuto la atención en salud mental. Les digo hasta este minuto porque esta semana tuvimos la gran noticia de que pronto va a cambiar el modelo de atención y también el modelo de gestión en todo lo que tiene que ver con la prevención en salud mental, la promoción de salud mental y la atención en salud mental en Paraguay. Quizás muchos de ustedes están enterados o no acerca del marco legal que se está construyendo y que el día martes recibió por unanimidad el visto bueno de la Cámara de Diputados, y ya contábamos con la media sanción de la Cámara de Senadores, y ha pasado al Poder Ejecutivo lo que va a ser la Ley de Salud Mental en Paraguay. La placa siguiente, por favor. La Rectoría y Gobernanza con respecto a salud mental en Paraguay, en cualquiera de sus formas, recién hablé de la prevención, de la promoción y de la atención en salud mental, dirigida a toda la población, la tiene el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de esta dirección, que es la Dirección de Salud Mental.
siendo el órgano rector y técnico del abordaje de salud mental a nivel país. O sea, en el Paraguay, la rectoría en salud, de hecho, le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Y todo lo que tiene que ver con salud mental es a través de esta dirección, que hasta ahora es un programa de salud mental. Depende de la Dirección General de Programas de Salud, pero mediante la ley que pronto va a estar disponible y seguramente reglamentada, se crea lo que se denomina la Dirección Nacional de Salud Mental. Y a partir de ahí, entonces, el gerenciamiento, el modelo de atención y las intervenciones tanto de promoción y prevención van a ir cambiando y adaptándose a las necesidades de la población y sobre todo para dar respuesta universal a todo lo que tiene que ver con salud mental. La próxima placa. Estamos hace poco, pasamos el Día Mundial de Salud Mental, que es un acuerdo entre la Federación Internacional de Salud Mental y la OMS, que establecieron el día 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, que es un poco para llamar la atención y para sensibilizar acerca de la problemática de salud mental en todo el mundo. Porque no solamente en Paraguay es que se carecen de recursos o la respuesta es insuficiente o los profesionales tienen graves falencias de capacitación o la atención es insuficiente, deficiente, poco efectiva, la provisión de medicamentos o las camas en los hospitales generales sigue siendo una tarea pendiente. Entonces, esta organización del sector civil y que aglutina a personas y familiares de personas con trastornos mentales y sus familias han concebido este lema que fue seleccionado en forma democrática por votación, hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Les decía que el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de Salud Mental. Acá en Paraguay nosotros acostumbramos a realizar algún evento de sensibilización y de promoción de la salud mental. Y como ya es costumbre en algunos programas o en algunos eventos públicos se utilizan los listones o lazos que identifican a las personas que tienen algún nivel de conocimiento o algún grado de sensibilidad con respecto a la problemática de salud mental, y hemos escogido el color plateado como la cinta representativa, ya que a nivel mundial no encontramos así uno específico como sería, por ejemplo, el color amarillo para el tema de prevención y atención en torno a las conductas suicidas. Entonces, nuestro color es el color plateado. Usamos eso durante toda la semana que corresponde al día 10 de octubre y también hacemos llegar algunas personas y profesionales para ir difundiendo la necesidad de tomar conciencia acerca de la importancia de trabajar en torno a mejorar la respuesta a la atención en salud mental. Este 10 de octubre es una fecha muy importante para nosotros, ya que es una oportunidad para fomentar el compromiso mundial y además para sensibilizar sobre los problemas de salud mental y movilizar los esfuerzos en apoyo a la salud mental y el bienestar de la población. Sabemos que salud mental y bienestar están íntimamente vinculados porque no existe salud sin salud mental. El próximo. Conversábamos recién acerca de lo que entendemos que es la salud mental, si está o no vinculada con los estilos de vida, si está o no vinculada con el bienestar, con la salud propiamente dicha. Hace unos años justamente se trabajaba este lema de no hay salud sin salud mental para ir abriendo un poco esta difusión que hay que hacer
con respecto a la importancia del abordaje de la salud mental, sobre todo en salud pública, y que sea transversal a otras áreas del conocimiento y demás. Con respecto a lo que entendemos acerca de lo que es la salud mental, tomamos las siguientes conceptualizaciones. La salud mental como un estado de bienestar que todas las personas podemos optar, que podemos acceder y que algunas personas necesitan el apoyo para que puedan desarrollar estas potencialidades. Y también se considera que es parte fundamental de la salud y el bienestar, que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones interpersonales y dar forma al mundo en el que vivimos. Además, es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Es muy importante considerar el enfoque de derechos humanos en esta conceptualización de lo que entendemos y aceptamos que es la salud mental. Entonces, si le damos un enfoque de derechos, si consideramos que la salud mental es un estado que permite que una persona se pueda desarrollar, cualquiera sea su estado de salud en general, podemos decir entonces que la salud mental es mucho más que la mera ausencia de trastornos mentales. Podemos decir que es un proceso complejo, que cada persona experimenta a su manera, de forma diferente, con diversos grados de dificultad y angustia, seguramente, y resultados sociales y clínicos, la situación cotidiana, su existencia. Y la buena noticia es de que a través del apoyo, de la atención y del acompañamiento, el seguimiento, se pueden superar estas brechas con el estar bien y entonces poder hablar y desarrollar la salud mental. Cuando hablamos de afecciones de salud mental, sabemos la mayoría de los trabajadores de blanco, la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeros, que estos comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales que están asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Las personas que la padecen son mucho más vulnerables o son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, aunque no siempre es necesariamente así. Es un poco lo que les planteaba al comienzo. Cuando hablamos de salud mental debemos asociar al bienestar, debemos asociar a la reducción de riesgos, debemos asociar, vincular con una situación que le permita a la persona sentirse bien y poder desarrollarse como tal. Esta placa nos convoca a pensar cuáles son los determinantes de la salud mental. Cuando hablamos de determinantes son situaciones, experiencias y demás que nos llevan a identificar que a lo largo de la vida existen múltiples determinantes individuales, sociales y estructurales que pueden combinarse para proteger o socavar nuestra salud mental, nuestro bienestar y cambiar nuestra situación en ese ámbito. La pequeña placa que ustedes ven allí, un poquito más abajo, corresponde a un estudio que en 1974 el ministro Lalonde, en ese momento ministro de Salud en Canadá, había hecho un estudio de los factores que determinan que una persona pueda desarrollar algún trastorno de salud
entre ellos trastornos de salud mental, y encontró que principalmente el factor de mayor porcentaje de afectación tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana, de la forma de vivir que tenemos, de la forma en la que trabajamos, de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y también pudo demostrar que independientemente de la oferta en salud, pueden existir situaciones biológicas como datas de la herencia o genética en un alto porcentaje, como la ruta marcadora para desarrollar trastornos, entre ellos los trastornos mentales. Esto es importante ya desde la primera década de los 70 se consideraba tomar en cuenta estos determinantes, estos factores que afectan a las personas en su salud integral. Y se consideran que también, aparte de los estilos de vida, otro factor es el entorno o el ambiente en el cual uno se va desarrollando. Hago referencia a esta placa del informe Lalonde, que mucho tiene que ver con salud pública y promoción de la salud, para que podamos comprender más adelante la importancia de identificar cuáles son los determinantes que afectan la vida de las personas y entre ellas la salud mental de las personas. Cuando hablamos de determinantes sociales nos estamos refiriendo a aquellos factores psicológicos, biológicos individuales, como por ejemplo las habilidades emocionales, el abuso de sustancias, la genética, como recién les colocaba, y esto puede hacer que las personas sean más vulnerables a las afecciones de cualquier índole, ya sean físicas, funcionales y entre ellas también las afecciones de salud mental. Asimismo, la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente aumenta el riesgo de sufrir afecciones de salud mental. Si nos detenemos a pensar en la actualidad, hay muchos hechos de violencia, todo tipo de violencias hacia lo que consideramos grupos más vulnerables, como serían, por ejemplo, las mujeres, los niños y adolescentes. Y si contextualizamos, encontramos que existen circunstancias sociales, económicas y ambientales que al parecer afectan y determinan ese tipo de comportamiento y muchas veces con resultados, digamos, fatales o con graves consecuencias para la salud física y emocional de las personas. En esta placa se recrea un poco cuáles son los determinantes que nos rodean. Claro que esto va variando porque se van incorporando diversas situaciones, experiencias y demás, y acá debemos incluir esto que recién le preguntaban a la colega de Ecuador acerca de la influencia de la tecnología, el uso de las redes, el ambiente virtual en el comportamiento de las personas, incluidas niños y adolescentes, y que también determinan de manera significativa ciertos comportamientos, conductas autodestructivas o conductas violentas hacia otras personas o conductas delictivas. Los últimos estudios realizados tanto por la Organización Mundial de la Salud y su oficina para Panamericana de Salud
nos informan que las intervenciones de promoción y prevención deben identificar estos determinantes individuales, sociales y estructurales de la salud mental para luego poder intervenir a fin de reducir los riesgos, aumentando la capacidad de resiliencia y creando entornos favorables para la salud mental. Acá podemos detenernos y pensar desde un panorama de salud pública qué es lo que se puede hacer en cuanto a la promoción y prevención. Cuando hablamos de promoción, estamos hablando también de la intervención en los determinantes sociales, como por ejemplo el ambiente para poder mejorar el aseo, mejorar el aire que se respira a través de ciertas intervenciones que tienen que ver con el autocuidado y el cuidado de la familia con respecto a el lugar donde viven, el agua que toman, la casa donde viven y demás. Y fortalecer las capacidades de resiliencia. Les decía que desde salud pública existen algunas estrategias que han resultado prácticas exitosas. Voy a mencionar dos. Una de ellas es la estrategia de escuelas saludables, que hace 20 años aproximadamente se inició en Paraguay. Este trabajo que tiene que ver con trabajar con el Ministerio de Educación y Ciencias para la identificación de escuelas que puedan desarrollar esta estrategia y que incorpora varios indicadores que tiene que ver con nutrición, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la vida, tiene que ver con situaciones de autocuidado, tiene que ver con la construcción de entornos más saludables, el manejo de la tierra en favor de niños y adolescentes a través de huertas, a través del consumo de agua potable, la eliminación de las cantinas que venden, por ejemplo, golosinas, y en estas escuelas, que son varias que están en diversos departamentos, los niños han aprendido, niños y adolescentes han aprendido a consumir agua potable, agua sana, no comen frituras, comen frutas, toman un yogur, hacen jugo, tienen su propia plantación de verduras y demás. Está bueno reconocer que una escuela de Villa tiene una distinción a nivel internacional por haber desarrollado la mayoría de los indicadores de la estrategia denominada Escuela Saludable. Esta también es una placa que nos permite poder identificar los diferentes determinantes que rodean a una familia. Yo les decía que podía mencionar dos, ya hablé un poco de lo que es la escuela saludable, ahora podría hablarle de familias fuertes, podría hablar, por ejemplo, de empresas saludables que tienen espacios para el cuidado de la salud física y mental de los trabajadores en el ámbito de las empresas. Ambas estrategias están desarrolladas y acompañadas por esta dirección. La estrategia de escuelas saludables desarrolla la Dirección de Promoción de la Salud, y nosotros desde la Dirección de Salud Mental lo que hacemos es la capacitación para el manejo de 10 habilidades para la vida que, como ustedes sabrán, son identificadas como aquellas que son apropiadas para el cambio de comportamiento y para el establecimiento de estilos saludables de vida, y que funcionan a medida que uno va interviniendo a más temprana edad, ya sea con niños y adolescentes, cursando la escuela primaria. Nosotros trabajamos fundamentalmente con escuelas públicas y estas tienen un retorno bastante interesante acerca de las intervenciones en ese ámbito. Otra estrategia de trabajo con la comunidad tiene que ver con el fortalecimiento de la atención comunitaria en salud mental. Esta fotografía que creo que están viendo es de colegas del Hospital de Barrio Obrero
que han sido entrenadas y que trabajan con la comunidad a través de también una estrategia que creo que la Facultad de Filosofía está llevando adelante con algunos docentes y estudiantes, denominada la terapia comunitaria integrativa sistémica, que fue muy útil al momento de crear espacios de intervención presencial y virtual para trabajar con lo que las personas de diferentes comunidades experimentaban, por ejemplo, durante el tiempo de pandemia. Entonces, hemos utilizado la modalidad virtual para intervenir todos los lunes de la mano del profe Martín Moreno, en paz descanse, para trabajar acerca de todo lo que el COVID generaba en las personas. Principalmente trabajamos con la población menos atendida, diría yo, en esto que tiene que ver con salud mental, que somos nosotros mismos los trabajadores de salud. Seguramente ustedes manejan que la estrategia denominada rondas, en algunos países se llaman círculos, encuentros, espacios y demás, son creadas para poder compartir inquietudes de la vida cotidiana con la ayuda de un terapeuta y uno o dos coterapeutas. Quiero decir de que esta dirección formó a 35 terapeutas en TCI para poder intervenir en la comunidad buscando el bienestar. Tuvimos un proyecto que se llama Torire Cabo, que es buscando el bienestar y la salud mental. Esta estrategia fue implementada en forma presencial en colegios antes de pandemia y durante la pandemia se hizo en el formato virtual y se utilizan dos formas de trabajo, que son las rondas clásicas, que algunos de ustedes seguro conocen, o temáticas. Y es de participación voluntaria y lo que permite es la llegada del equipo de salud mental a aquellas personas que no pueden agendar o que no pueden irse hasta los hospitales, que no pueden llegar hasta el establecimiento, pero que sí disponen que sí disponen de la posibilidad de interactuar de manera virtual. Y esto nos ha dado muchas herramientas para valorar el uso de la tecnología, buscando el bienestar y la salud mental. Por eso les traigo esta placa que tiene que ver con este proyecto. En la actualidad, estas rondas son implementadas en algunos establecimientos y en algunos servicios. No puedo dejar de mencionar el espacio del Hospital de Capiatá, que cuenta con dos terapeutas que trabajan en forma presencial y que inciden en el tema de violencia. Entonces, se utiliza esta estrategia, que no es un continuum, sino que son participaciones voluntarias a través de las cuales las personas pueden hallar recursos para mejorar su bienestar. ¿Cuáles son las prioridades en este minuto, en este momento, para la salud mental en el mundo y obviamente aquí en Paraguay? Una de ellas, y que está vinculada con los objetivos de desarrollo, es la prevención del suicidio como una prioridad mundial y que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en Paraguay con respecto a eso? Se está trabajando en la posibilidad de, a partir del marco legal que es la ley de atención al tema del suicidio, de poder disponer pronto de un call center que funcione para hacer contención y primera ayuda psicológica. La otra prioridad que acá está resaltada es la promoción de la salud mental en niños y adolescentes. Esto se está desarrollando mediante la capacitación a profesionales de salud mental. En Paraguay, psiquiatras especializados en la atención de niños y adolescentes
suman lo que suman nuestros dedos de la mano. Entonces, lo que se hace es trabajar en el manejo clínico y la prevención de la salud mental en niños y adolescentes. Psicólogos, trabajadores sociales y demás están abocados a la formación en ese ámbito. Y también la promoción y protección de la salud mental en el trabajo, como ya les mencioné antes, es una esfera de gran interés e incluye a los trabajadores de salud y del ministerio, de cualquier otro ámbito público, buscando el bienestar, aquello que llamamos seguridad y salud ocupacional, a través de el gerenciamiento de un ámbito laboral saludable que tiene que ver con la estructura, con las relaciones de poder y todo aquello que hace al ámbito laboral. Les decía que la Dirección de Promoción trabaja con las empresas del sector privado, y también en Paraguay actualmente se está trabajando con diversas oficinas acá del ministerio para poder destacar que es un área saludable para trabajar. Esta placa que está es el de la promoción de una conferencia que está colgada en YouTube, que era hablar de salud mental, que se desarrolló el 10 de octubre, donde profesionales de varios lugares del mundo y hablaron de hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial, y esta está disponible, donde podemos escuchar y poder enterarnos un poco de cómo funciona el tema de la atención de la salud mental en todo el mundo. La integración, que es un eje fundamental también para la atención, y sobre todo hablábamos antes del enfoque de derechos humanos, tiene que ver con esto, que tiene que ver con servicios de salud mental integrados en los servicios de salud general, ofrecidos comúnmente en hospitales generales y en colaboración con el personal de atención primaria no especializado. Acá hay dos cosas. Uno es lograr incorporar la atención de la salud mental en los hospitales de salud general, o los que serían los hospitales polivalentes. Por ejemplo, el Hospital Nacional, que pueda tener camas para la internación de personas con depresión o con otro tipo de trastornos mentales que requiera la internación, para ir dejando de lado la práctica de identificar única y exclusivamente el hospital psiquiátrico como el lugar donde se le atienden a personas que tienen alguna afectación en la salud mental. Y también esto que tiene que ver con la atención primaria de la salud, que es el buque insignia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que dispone de más de 800 unidades de salud de la familia, que dispone de médicos especialistas en salud familiar y un equipo de promoción y prevención. Estamos trabajando actualmente para lograr la integración a nivel de los hospitales, el espacio para la atención más eficiente de las personas que trabajan, que cursan con algún tema, con algún problema de salud mental. Y yo les decía al comienzo, nosotros tenemos un solo lugar, que es en Amambay, en Pedro Juan Caballero, y este sería el modelo, disponer de 2 o 3 camas en un hospital polivalente para que las personas puedan ingresar y ser atendidas. En APS lo que hacemos es trabajar en el manejo clínico, en la capacitación para el manejo clínico de situaciones de salud mental, a través de una herramienta que se llama el MHGAP 2.0, que incorpora lo que tiene que ver con violencia y también la atención en niños y adolescentes. Estamos buscando salud y bienestar, lograr la priorización, hacer más visible, transformar la salud mental para todos. Este es el lema del Informe Mundial sobre Salud Mental, que salió en junio, pero que está disponible en español hace unos días. Es una publicación de la OMS que nos hace un llamamiento
a todos los países para que aceleren la aplicación del plan de acción y se afirma que todos los países pueden lograr progresos significativos, todos juntos en la mejora de la salud mental de la población, si es que se concentran en 3 líneas de acción. Este informe mundial yo les puedo pasar a través de Wilma, el enlace y demás. ¿Qué es lo de atención? Hay cambios claves que se pueden hacer para transformar la salud mental para todos. Esto de para todos y la universalidad es lo que se busca, que todas las personas tengan disponibilidad de servicios para la atención, para la promoción y la prevención de la salud mental. Entonces, ¿cuáles son estos cambios que plantea este informe? Antes se valoraba y se apreciaba la atención limitada a la salud mental y ahora la salud mental pasa a ser visibilizada y valorada por todos. Ahora buscamos la participación de todos los componentes de la sociedad sin discriminación y en condiciones de igualdad. Y así, una lista de 12 situaciones que convocan al cambio de la atención en salud mental. Escuchaba también que la colega de Ecuador hacía referencia a la formación. Si nosotros logramos incorporar esta mirada mucho más humana, mucho más abierta, mucho más positiva a lo que es la salud mental y no nos quedamos en psicopatologías, vamos a poder promover la salud mental en Paraguay. Hay 3 vías de transformación fundamental para mejorar la salud mental de nuestra población, que son la profundización del valor y el compromiso para trabajar en torno a la salud mental, la reorganización de entornos, le hablé de la reorganización de los servicios, la reforma de la atención en salud mental. Esto también está en el informe mundial. ¿Cómo vamos a reestructurar los servicios para lograr el cambio? Promoviendo la salud mental para todos. Eso es fundamental. Protegiendo a los que están expuestos a riesgo, ya sean personas con trastornos o personas con discapacidad psicosocial, niños, adolescentes o mujeres que son sobrevivientes de situaciones de violencia, por ejemplo, y también prestando atención a la salud mental en la comunidad. Esto que les decía, esto que están haciendo de la facultad, porque Ana Vera, que es mi colega que trabaja aquí conmigo, ella está colaborando con la Facultad de Filosofía para el desarrollo de los encuentros comunitarios a través de la estrategia de la terapia comunitaria integrativa, que es una herramienta muy interesante que nos permite conocer recursos y poder desarrollar resiliencia. Bien, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Paraguay está avanzando en el proceso de la reforma de la salud mental con la cooperación técnica de la OPS. Acá también tengo que señalar de que nosotros hasta ahora no disponemos de recursos financieros. Nuestra línea presupuestaria es casi cero, es nula. Entonces tenemos que trabajar con muchas limitaciones. El acompañamiento se da a través de la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud y también desde este año y es a través del Banco Mundial que nos está apoyando para poder desarrollar nuevas políticas, planes, programas y proyectos. Nosotros somos uno de los 5 países que desarrolla lo que se llama la Iniciativa Especial en Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, que lo que busca es la transformación de la salud que comience por sentar las bases de unos sistemas y servicios de salud mental que funcionen bien. Acá es donde se plantea el cambio en la forma de trabajar, en la forma de resolver situaciones vinculadas a la salud mental. Y mucho tiene que ver con la formación académica. Claro que sí, tiene mucho que ver con la capacitación, por supuesto, con la actualización. Por eso les decía que desde un enfoque
totalmente diferente, que busca el cambio, la eficiencia y la atención más humanizada y hasta si se quiere positiva, debemos cambiar nuestra forma de trabajo, cambiar nuestra forma de entender lo que es la salud mental y no asociarlo principalmente con todo lo que tiene que ver única y exclusivamente con trastornos de salud mental. Bien, lo que están en esta placa es un poco para que ustedes tengan los antecedentes para lo que estamos logrando en este momento, que comenzó en diciembre del año 2019 y se extendió por todo 2020. Tuvimos que hacer frente a la pandemia. En enero del 2020 participamos de la iniciativa especial para la salud mental, como les dije, nos escogieron para poder desarrollar la estrategia de cambio. Voy a pasar estas placas porque todo lo que está acá desagregado, está listado en las columnas, son las actividades que se vinieron haciendo hasta ahora. Y lo que podemos resaltar es de que a partir de este proceso que empezó en realidad en 2018, 2019, se formó un grupo temático para la iniciativa especial que tiene que ver con esto que ya les mencionaba antes, con el soporte técnico de la OPS a través de el encauzamiento de políticas y planes, la búsqueda del financiamiento y la ley de salud mental, diferentes formas de incorporar recursos humanos especializados y los que no son, cuando hablamos de especializados estamos hablando de psicólogos y psiquiatras, pero sabemos que solo no podemos llevar adelante esta tarea de cambio. Entonces, todos aquellos que tienen que ver con la atención a la salud reciben capacitación en las herramientas y en las estrategias que consideramos son fundamentales. También a partir de este nuevo enfoque de la iniciativa para el cambio, desarrollamos lo que es la desinstitucionalización y la incorporación del trabajo con la sociedad civil. En ese sentido, puedo mencionar que hemos trabajado en forma muy efectiva con una organización, con una asociación civil que trabaja todo lo que tiene que ver con violencia en las redes, que tiene que ver con el trabajo de la prevención de la salud mental en redes, en espacios virtuales para niños y adolescentes, que también les puedo pasar el enlace a través de los compañeros que coordinan este encuentro. Por otro lado, trabajamos en prevención y atención a las personas con problemas de adicciones y enfatizamos, como les decía antes, en la posibilidad de mejorar la atención de niños y adolescentes. Se está llevando a cabo un proyecto piloto en Presidente Hayes, en Central y en Pedro Juan Caballero. Este proyecto piloto tiene que ver con esta iniciativa para el cambio de la atención en salud mental. En Presidente Hayes, mediante la pandemia, digamos, descubrimos una gran estrategia de intervención. Presidente Hayes es el único departamento que cuenta con una psiquiatra en todo el Chaco paraguayo. En Boquerón y Alto Paraguay tenemos apenas una psicóloga en esas regiones sanitarias. Entonces, el equipo de Presidente Hayes está mejor fortalecido y a través de la colaboración tecnológica que nos dio en su momento la OPS, a través de la provisión de celulares y en asocio con una línea telefónica móvil que nos proveyeron de chip, empezamos a hacer lo que se llama la atención para la vía telemática. Estuvimos presentes en el 154, estuvimos trabajando a distancia en pandemia y en Presidente Hayes se lleva adelante este proyecto piloto de intervención telemática, que es poder atender a las personas
mediante las consultas telefónicas y con el apoyo de un profesional de las USF, se les provee de la medicación si estos son necesarios. Como sabrán, la dirección dispone de una farmacia con una lista básica de medicamentos psicotrópicos que son entregados a las personas que siguen su tratamiento en algún servicio de salud pública. Aclaro esto porque si bien somos solidarios, las normas no nos permiten entregar medicamentos a usuarios del IPS o de cualquier otro establecimiento que no pertenezca a la red del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el Departamento Central se está trabajando para fortalecer la atención a niños y adolescentes a través del equipo de salud mental del Hospital Pediátrico Niños Mártires de Acostañú, y también creando lo que sería como un satélite al Hospital Nacional, que ya les mencioné antes, que es nuestro hospital estrella también, ¿verdad? El hospital más grande que cuenta el Ministerio, el hospital polivalente, que se llama en realidad Instituto Nacional. Centro Nacional también algunos le dicen, o el Hospital de Itagua. En Pedro Juan Caballero, a través de la prevención y atención a personas con problemas de adicción. Se dispone de 6 camas, hay un psiquiatra, hay un equipo de psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, que desde hace tiempo vienen laborando en este ámbito. ¿Cuál es el proceso actual? En la actualidad, llevamos adelante talleres de lo que se llama talleres de alto nivel, que tiene que ver exclusivamente con la reforma de la atención y la iniciativa especial de salud mental, y los talleres de validación de manual de funciones con coordinadores regionales de salud mental. Cuando hablamos de talleres de alto nivel, es talleres con gerentes de primera línea, que serían los directores nacionales, los directores regionales, los directores generales, para poder incidir un poco en la consideración de la importancia de trabajar e invertir en salud mental. Y también mediante un mapeo de lo que serían las unidades de salud mental, vincular a aquellas que trabajan con las USF y que pueden ser reforzadas a través de esta herramienta que se llama el MHGAP, que es para la formación de profesionales que no siendo psiquiatras ni psicólogos, pero sí médicos y, por ejemplo, enfermeros, pueden atender las necesidades en salud mental. Y la capacitación, esto ya les mencioné, infanto-juvenil para pediatras, consultoría para la elaboración de la política de salud mental, la sistematización de la experiencia de la vía telemática en Presidente Hayes y fortalecer esta estrategia. Sistematizar también microredes de la unidad de salud mental en Pedro Juan Caballero, revisar, validar el manual organizacional de las redes de salud mental. Esas son las tareas que llevamos adelante ahora, y el martes 25, ya les dije, la Cámara de Diputados sancionó la versión original del proyecto Ley de Salud Mental y se envió al Poder Ejecutivo. Tiene unos días nuestro señor presidente para poder darnos el ok, y luego seguro que pasaremos a la reglamentación. La Ley de Salud Mental, ¿qué es lo que nos trae de nuevo? Hoy les dije que se crea, por el artículo número 5, se crea la Dirección Nacional de Salud Mental. Esta ley fue trabajada por muchas instancias, por muchos profesionales y demás. Se llevó también a la discusión pública y se logró consensuar para que en este momento podamos decir de que casi ya está la ley disponible. Engloba la salud mental de todas las personas y pretende también proteger los derechos de las personas con trastornos mentales. Se centra en la reforma. Los ejes principales son la mejora de la rectoría a través de la
la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental dentro de este ministerio y la creación de una red de servicios de salud mental. Propicia un abordaje integral que permite el acceso universal, fortalece las redes comunitarias y la reconversión. Acá también es importante que podamos dedicarle unos segundos a entender la reconversión del hospital psiquiátrico en un centro de atención de urgencia psiquiátrica. Decíamos que pronto queremos ver que los hospitales polivalentes puedan dispensar atención a personas con problemáticas de salud mental y entonces ir reduciendo el hospital psiquiátrico en un centro de atención de urgencias psiquiátricas con énfasis principalmente en la promoción, la prevención e intervención en crisis. Y en casos necesarios, hacer una internación breve y trabajar en la reintegración social, la rehabilitación y la prevención de recaídas. Quiero contarles que actualmente nos encontramos trabajando también con el equipo de enfermería para mejorar la eficiencia, la calidad y la calidez de la atención a pacientes con trastornos agudos y en el manejo de situaciones de crisis. ¿Cómo se va a financiar qué es lo que buscábamos con la ley? También el financiamiento, yo les decía que nosotros tenemos casi cero presupuesto y ahora con esta ley el presupuesto va a estar, digamos que aumentado a través del 10% del canon de juegos de azar, el 3.5% de los recursos provenientes de FONACIDE, que están destinados a la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo. Es una tarea de todos poder hacer nuestro papel en aumentar la conciencia acerca de lo que funcionan las intervenciones preventivas de la salud mental. Acá decir que muchas veces cuando hablamos de prevención y promoción nos consideran que estamos perdiendo el tiempo, de que es algo que no vale la pena, de que lo que se tiene que tener es atención, medicación. Claro que sí, pero si nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestro conocimiento en prevención y promoción, vamos a estar aumentando el bienestar de las personas y mejorando la salud mental de nuestros compatriotas. Debemos trabajar gobierno y otras partes interesadas para aplicar estas medidas preventivas y promover una vida social, políticas de inclusión, apoyo e inversión, apoyar el bienestar con intervenciones a lo largo del curso de la vida. No hablamos más de ciclo de vida, hablamos de curso de vida desde el embarazo, el nacimiento, la primera infancia, la adolescencia temprana, la juventud y la edad adulta. Tampoco decimos más adultos mayores. Yo les hago estos subrayes para que vayan incorporando en su comunicación estos términos que tienen que ver ya con el enfoque sobre todo de atención. Y necesitamos mejorar los determinantes sociales en la salud, esto ya vimos, y a abordar el estigma y la discriminación relacionada con la salud mental sobre todo. Yo siempre digo que las personas que más estigmatizadas y las que sufren mayor discriminación, para lo que yo conozco, son fundamentalmente las personas que padecen algún tipo de trastorno mental. No hace falta que yo me ponga a historiar cuáles son los prejuicios que hay con respecto a las personas que tienen algún trastorno mental, las personas que están privadas de su libertad, aquellas que consumen de manera problemática sustancias y también aquellas privadas de su libertad. Entonces, es importante trabajar para evitar la estigmatización y también evitar la discriminación. Actualmente, la OPS lleva adelante una campaña que tiene que ver con reducir la estigmatización y reducir también la discriminación en torno a la problemática de salud mental. Yo les quería hacer una cuestión interactiva, pero bueno, no pudo ser.
y les menciono y pueden encontrar el link y demás. Lograr el bienestar, lograr intervenir en conductas suicidas o mejorar la atención a la salud mental, todo aquello que nos plantea la tan cuestionada Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos del desarrollo sostenible, es una tarea de todos. Se requiere una inversión significativa para mejorar el bienestar mental de todos. Les comparto ya, estas son las últimas placas, los datos de interés. Les dije que en 16, nosotros tenemos 18 regiones sanitarias, incluida la capital, que es la 18ª región sanitaria. Tenemos 17 departamentos y 16 regiones sanitarias. No hay personal de salud mental en Boquerón y Alto Paraguay. En el resto de las regiones sanitarias se cuenta con algún servicio de atención a la salud mental. Estoy diciendo de vuelta, psicólogos, psiquiatras. Tenemos también 6 hogares sustitutos, que son hogares que dependen del Instituto de Bienestar Social y que están vinculadas con la rehabilitación de personas que han estado siendo internadas en el hospital psiquiátrico y que cumplen con cierto perfil y que son, están albergadas en estos hogares sustitutos. Está bueno decir, tanto a los compañeros de otros países como a los estudiantes de psicología y otros profesionales, que en Paraguay el Ministerio de Salud tiene, entre lo que somos funcionarios y los que son contratados, en menos de 30 profesionales de psicología trabajando en la red de salud pública. Y alrededor de 20 psiquiatras, digo alrededor porque algunos tienen más de un vínculo. Entonces, esta es la fuerza laboral que dispone el Ministerio de Salud Pública para atender en salud mental. Esta es nuestra realidad. ¿Cómo se ingresa al Ministerio de Salud para trabajar? Actualmente es a través de llamados a concursos, ¿sí? Incluso las personas que son funcionarias, por ejemplo, administrativas, estudian psicología, o enfermeras que estudian ahora psicología, o un trabajador social que estudia psicología, cómo ingresa, cómo pasa a formar parte de la fuerza laboral en los consultorios ambulatorios o en el servicio hospitalar, es a través de concursos internos. Entonces hay todo un proceso ahora para poder, no es tan fácil la incorporación. ¿Se necesita? Claro que sí. Se necesita porque somos pocos, también hay poca, ¿cómo es que se dice? Poco recambio, la gente se jubila, algunos fallecen. Ana María Frachi era mi compañera de promoción, mi compañera de trabajo. Ustedes seguramente la recuerdan con mucho cariño, igual que yo. Entonces, nadie ocupa su lugar porque en el Estado, por ejemplo, los fallecimientos o las jubilaciones no crean vacancias, ¿sí? Y ya no se hacen visitancias ni nada que tenga que ver con la voluntariedad. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y hace pasantías o hace voluntariados, espera después una retribución que el Estado, o por lo menos el Ministerio de Salud, en este momento no le puede dar. Entonces, todas las actividades académicas que se hagan, por ejemplo, para hacer prácticas y demás, tiene que ser en el marco de un acuerdo o un proyecto o un convenio interinstitucional, como está haciendo Ana, y seguramente yo les voy a acompañar en algún momento los sábados en la plaza. Esta placa que tiene el QR, ustedes ingresan ahí con su teléfono al Directorio de Salud Mental. Ahora mismo está actualizado el mes de julio. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Van a encontrar toda la lista de psiquiatras y psicólogos que atienden en los establecimientos de salud. La mayoría tiene un número de teléfono móvil para el agendamiento. Acuérdense que en Presidente Hayes es donde se hace la atención telemática. No importa dónde vos estés, puedes llamar a ese número telefónico para que te puedan orientar en el manejo de la situación que hace que busques ayuda. Este es un sticker por el Día Mundial de la Salud que logramos hacer con el lema de
y que esperamos que perdure por un año, que es hacer ustedes, nosotros y todos de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Así que bueno, no sé si me alcanzó el tiempo, me sobró, me restó, pero es tan peculiar esta intervención que no me queda más que agradecerles y decirles que estoy muy agradecida de haber participado en este espacio. Espero haber podido transmitir todas las novedades que hay en torno a la atención en salud mental y aclarar algunas cuestiones. No sé si alguien me hace un retorno acerca del tiempo. Más que nada, agradecerte por todo lo que nos transmitiste. Es increíble la tarea que están realizando los profesionales de Blanco. Por más de que sean poquitos, es mucha la tarea que están realizando y en algún momento sí ayuda. Es una verdadera lástima, ¿verdad?, que no tengan ese retorno por parte del Estado, pero es algo que se debería de trabajar. Y como usted lo dijo, es una tarea de todos, porque todos podemos hacer algún cambio, tanto la familia, tanto el entorno, la universidad, el colegio, porque como sabemos, después de esta pandemia se presentaron muchas cosas, no nos ayudó tanto el encerrarnos, justamente como nos decía nuestra anterior disertante, capaz también ese encierro nos hizo quedarnos tanto ahí con la tecnología que también eso no creo que ayude bastante y es una tarea de absolutamente todos. Tenemos algunas preguntas, quiero saber si podés responderlas, así te hago. Vamos a ver de qué se tratan. Pero quiero darte un dato, Luján, que hay un estudio que hizo el Banco Mundial en el 2021 acerca de esto que vos estabas señalando, que tiene que ver con los efectos de la pandemia en las familias. Y Paraguay formó parte de esa muestra y tiene resultados muy interesantes y que podemos comparar con otros países. Hago ese énfasis porque cuando presentan trabajos en la facultad, está bueno que puedan ustedes también abordar estas problemáticas, actualizarse en los datos y no quedarse con las clásicas investigaciones sobre depresión, trastorno de ansiedad, síndrome de burnout y demás. O trabajar directamente con líneas de intervención para la promoción de la salud mental. Gracias. Perfecto. Sí, súper bueno, muchísimas gracias. ¿Le puedo hacer algunas preguntas entonces? Nos dice acá un compañero, ¿cómo considera usted que las pausas bien recreativas aplicadas a la educación presencial podrían mejorar la salud mental en los estudiantes de nivel superior? Las pocas pausas activas, ¿o qué dijo? Sí, te repito sin ningún problema. ¿Cómo considera usted que las pausas o pautas que era de pausa, sí. Ahí entendí. Bien, sí, quiero decir lo siguiente, la pausa activa está reconocida como una estrategia para el bienestar y para el desarrollo del mejoramiento de la salud mental. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, hay una disposición legal de 30 minutos de pausa activa. Y hay estudios que demuestran que en instituciones de educación superior, la disposición de espacios para el desarrollo de algún tipo de deporte pueden ser colectivos o individuales, como por ejemplo una mesa de ping-pong, una sala de ajedrez o algunos espacios para hacer algún ejercicio físico y demás, colaboran uno para el manejo de la energía física, ¿verdad? Y también para ocupar ese tiempo en cuestiones mucho más productivas que estar fumando o tomando una birra, como dirían algunos, ¿verdad? Y demás. Sí, yo creo que sí es importante. Creo que las universidades de cualquier ámbito, sean públicas o privadas, tienen que invertir en espacios para que se puedan realizar estas pautas. ¿Usted cree entonces que sería, yendo a otra pregunta, usted cree entonces que sería importante que el Ministerio de Salud Pública entre en conjunto con el Ministerio de Educación, ¿verdad?, para poder hacer cambios y poder ayudar a los más pequeños ya desde pequeños para poder tener así, para no acarrear muchos problemas en su proceso de adolescencia, entre otras cosas? ¿Cree usted conveniente eso?
Miren, nosotros como Dirección de Salud Mental específicamente llevamos adelante el trabajo intersectorial con el Ministerio de Educación y Ciencias. Le estamos colaborando a 2 direcciones específicamente. Uno que es la Dirección de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, y acompañamos todos los procesos que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar habilidades para la vida. Se trabaja también con los docentes en la incorporación de herramientas para el manejo de situaciones de crisis en aula o de situaciones que tengan que ver con, por ejemplo, bullying o maltrato o situaciones de violencia. De hecho, nosotros trabajamos con el MEC hace muchísimo tiempo. También trabajamos con DIRCINA, que es la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, a través del proyecto Ñangarecó, que tiene que ver con el desarrollo de ciertas estrategias para el mejoramiento de las habilidades en niños y adolescentes. Sí, es una tarea muy exigente, es muy complejo. Ahora mismo, yo les decía a Ana Vera el viernes, mañana, ella va a estar trabajando en forma virtual con los docentes que le piden a esta dirección que pueda fortalecer las herramientas que tienen los docentes para poder prevenir, por ejemplo, la conducta suicida o autolesivas, ¿verdad? Ustedes saben que hay mucho cutting, que hay mucha autoflagelo también en los adolescentes, también para poder prevenir el embarazo precoz y la violencia entre pares. Trabajamos, no es suficiente, por eso decíamos que requerimos que todos nos involucremos en este proceso. El MEC también cuenta con muchísimos profesionales de psicología que tienen que apoyar el trabajo que nosotros podemos realizar desde salud pública. No estamos ajenos a las intervenciones. Tenemos, por suerte, en este momento contamos con 2 profesionales especialistas en niñez y adolescencia que están colaborando activamente, no solo con el MEC, también con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Trabajamos también con el Ministerio de la Mujer y otros espacios donde consideramos que debemos reforzar el trabajo eficiente para la atención de la población en general. ¿Sí? Totalmente entendido. ¿Lore? Muchísimas gracias, querida Elvira, querida compañera de lucha de tantos años. Valoramos muchísimo el esfuerzo que realizan desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de la dirección allí también de Salud Mental. Hace llegar, por favor, también nuestro saludo y felicitaciones a la directora de Salud Mental y a los compañeros que trabajan de cerca contigo. Agradecemos muchísimo tu valiosa presentación, Elvira. Y aquí los presentes están solicitando, de ser posible también, que puedas proporcionarnos esos materiales que dijiste que ibas a enviar a través de la profesora Wilma. Exactamente. Desde ya, muchísimas gracias. Espero que él pueda difundir este nuevo marco legal y que nos ayuden a hacer una buena, ¿cómo es que se dice?, reglamentación. Porque ahí es donde vamos a empezar a incidir en el cambio en la atención a salud mental. Porque cualquier situación vinculada con violencia, con delincuencia, con consumo de sustancias, siempre hay que tener atención en la salud mental. Y bueno, pronto todos busquemos la manera de que esto vaya para el mejor abordaje y sobre todo esto que es la gran tarea de universalizar la atención en salud mental. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Quédate con nosotros, por favor. Claro que sí, le voy a Tenemos ya el honor de seguir contando con la presencia del profesor licenciado Guillermo Domaniski. Él también va a estar compartiendo con nosotros un tema muy interesante. Agradecemos desde ya su participación en esta noche en nuestro foro. Y el tema que nos trae el rol de los medios de comunicación en la promoción y prevención de la salud mental a nivel regional. Luján, vas a hacer la presentación. Adelante, por favor.
Permiso para comentar un poquitito. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, porque ya es de noche. El licenciado Guillermo Domaniski, quien es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Filosofía UNA, máster en Periodismo Internacional por la agencia EFE, también comunicador político y campañas electorales por la universidad, realizó comunicación política y campañas electorales por la Universidad de Salamanca, es jornalista por la Universidad de Oklahoma, conductor de radio, conductor de TV, noticiero en el central de estación de televisión 13, digo bien, en el medio, periodista de ABC TV Paraguay, columnista, comentador de ABC Coleccionables y docente universitario. Muy buenas noches, licenciado Guillermo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes de antemano, disculpas por el tiempo, porque ustedes saben que en el trabajo que hacemos es imposible hacer dos cosas a la vez. Entonces les decía, ante la invitación de ustedes, me parece un tema muy interesante. Mi problema era el tiempo. Hasta hace un rato, hasta hace unos minutos, estuve en el noticiero al aire. Era imposible estar a las 8, pero por lo menos compartir unos 10 minutos con ustedes. Y tomo un poco lo que hablaban de la difusión y quiero darles la visión desde un periodista que trabaja en medios y en muchos medios y desde hace mucho tiempo. También, por otro lado, creo que es importante que la academia, en este caso nuestra querida Universidad Nacional de Asunción y otras universidades públicas y privadas, se encarguen de dar a conocer los nombres de sus profesionales, de sus docentes, de gente que pueda ser fuente de consulta. Les voy a contar que en la pandemia, que fue una situación que vivimos a nivel nacional y que nos obligó saludablemente a hablar de salud mental, valga esa redundancia, buscamos a profesionales ya con cierto nombre, cierta trayectoria construida en la academia, y nos hemos encontrado en el campo de la psiquiatría con algunos profesionales a quienes siempre consultamos, pero en el afán de buscar más fuentes de información, de tener una visión más amplia, abrir un poco más el juego, como solemos decir desde los medios, no encontramos suficientes referentes. Entonces creo que falta articular esa comunicación que es tan importante también, no desde el periodismo a la sociedad, sino en el caso que estaba mencionando, desde las instituciones públicas, le hace Ministerio de Salud, en este caso, por darse el tema, o la universidad, el también dar a conocer a esos profesionales que inclusive investigan, que producen, que generan conocimiento y que pueden servir muy bien como fuentes de referencia, fuentes de entrevistas para ampliar la información que difundimos en los medios. Dicho esto, quiero decirles que a veces siento que a los periodistas y a los medios se nos coloca en un papel, sobre todo en esta época, superlativo en cuanto a influencia e incidencia en la opinión pública. Y de verdad creo que también deberíamos ocuparnos, porque esto tiene su doble vía, en ese aparato que tenemos todos aquí cerquita, que es el teléfono. Es la primera pantalla con la que entramos en contacto en el día. No pasan 3 minutos desde que nos despertemos para que entremos en contacto con nuestro teléfono, y probablemente es la última pantalla con la que nos fuimos a dormir. Nos quedamos inclusive dormidos con el teléfono, no solamente consumiendo lo que producimos los periodistas y los medios de comunicación tradicionales, que también estamos en Internet y en las redes sociales, pero allí convivimos con un ecosistema en el que hay muchísima información falsa, muchísima información no responsable, muchísima información de origen desconocido, y las estadísticas nos muestran, y la realidad de cada uno seguramente será esa, que la principal vía de difusión de información hoy, por lo menos en lo que se refiere a la inmediatez, es el WhatsApp. Y en la gran mayoría de los casos, la información difundida es reenviada sin tener idea de cuál es la fuente de origen de esa información. Es un poco el comportamiento ciudadano, que recibe masivamente cosas, reenvía masivamente cosas, fumiga a todos sus contactos, como suelo decir, con información, sin buscar un poco el origen de la información, la fuente a la que uno puede atribuir. Eso también generó durante la pandemia, y toco lo de la pandemia porque me parece que viene a propósito y muy a propósito del tema que tocan ustedes, generó también en la pandemia un ida y vuelta interesante. La gente recibía mucha información por WhatsApp, cataratas de información, falsa o verdadera, y el comportamiento que tenía en general el ciudadano, el que quería saber realmente lo que estaba ocurriendo, era acudir a un medio de comunicación o a un periodista. Eso redobló la responsabilidad de los medios y de los periodistas, y redobló también las audiencias, que aumentaron de forma muy notable, naturalmente, en los medios electrónicos y en los medios digitales, no así en la prensa escrita,
por la cuestión económica y porque tampoco alguien podía salir a la calle a comprar un diario. Pero sí aumentaron notablemente las audiencias y el consumo de información. Y ante tanta infoxicación, como solemos denominar cuando hay mucha información que nos abruma, en los medios también saludablemente, por eso les decía esto al principio, nos vimos obligados, entre comillas, a ocuparnos de la salud mental, aunque para mi gusto con un enfoque todavía insuficiente, apelando simplemente a entrevistas, consultas, planteando un poco estrategias para una persona que estaba encerrada, el caso de los chicos que tuvieron que quedar en la casa, el caso de los profesionales que tuvieron que trabajar a distancia, que también genera un desgaste diferente. En este momento estamos conectados y es una gran facilidad, pero para mí nada se compara, como para ustedes seguramente, a una entrevista personal, cara a cara. Lo estuvimos hablando precisamente ayer en la carrera de comunicación, entre colegas, entre docentes, en una reunión en la que estamos trabajando intentando acreditar la carrera. Entonces, este escenario de la pandemia nos supuso muchos desafíos. En el caso de los periodistas, además de dar buena información, también ocuparnos de un tema que suele ser marginal. Y pongo el ejemplo, esta tarde, ocurrió tarde para nosotros, el ataque en un centro comercial en Italia, cuando una persona que según las agencias de noticias tiene un problema de salud mental, apuñaló a varias, entre ellas un futbolista, por eso fue muy destacada la noticia, un futbolista español. Y las agencias de noticias, y aquí hago sí la autocrítica correspondiente porque soy parte del gremio, las agencias de noticias se quedaron simplemente describiendo el motivo de la agresión de este hombre como problemas mentales. Tendría problemas mentales. Y es lo que solemos hacer desde el periodismo, y ahí es donde entro al aspecto autocrítico sobre lo mucho que nos falta recorrer para tratar de presentar la información de manera más amplia, más rica y también más abarcante, para tratar de entender, ya en este caso, nosotros primero y la gente a la que nos dirigimos luego, de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Hasta hace unos años, y eso sí es saludable, había el prejuicio de que ir al psicólogo era estar loco. O sea, lo hablo así porque era así. Hoy día, con un proceso probablemente de urbanización de nuestras sociedades, se ha vuelto, no sé si es muy positivo esto, pero se ha vuelto más normal buscar a un profesional de la salud mental para que nos asesore ante una determinada circunstancia, sin que eso signifique caer en el estigma tan burdo de decir, bueno, si consultas a un psicólogo o un psiquiatra, estás loco, y eso significa escrache y estigmatización. Y hemos aportado desde el periodismo también, creo, negativamente en ese sentido. Hay mucho que nos falta por recorrer, hay mucho que nos falta por explorar en los medios de comunicación. No hay presencia de colectivos de personas con problemas de salud mental dando entrevistas. Nos referimos a la salud mental como algo, como un concepto muy abstracto, sin entrar quizás a los diferentes problemas, sin entrar a comprender qué puede estar ocurriendo con alguien que tenemos al lado. Hay imágenes negativas. Yo veo esto en televisión cuando se habla de un problema de salud mental, inmediatamente se transmiten imágenes de personas allí medio abandonadas, relegadas, en situaciones marginalizantes o marginales, cuando que en realidad, ustedes lo saben mejor que yo, eso es mucho más complejo. Esto noté como una especie de provocación desde lo que me toca hablar con ustedes, planteando un poco el sistema de trabajo que tenemos, las audiencias y la tiranía de las audiencias que a veces marcan una exigencia de contenidos más negativos, porque esa es la realidad, y también los desafíos que tenemos como periodistas de darle una mejor difusión, no más difusión necesariamente, porque creo que hoy se habla un poco más de salud mental con desconocimiento. Cuando uno escucha decir a todo el mundo estamos estresados sin ser rigurosos en lo que significa el concepto de estrés, bueno, se habla un poco más, se habla quizás todavía sin rigor, pero es positivo que se hable de ello. Y en ese sentido hay un desafío que es conocer más. Y dejo la inquietud acerca de la academia y de las instituciones públicas sobre esas personas que son referentes, que son fuentes de información muy interesantes
y a las que nosotros no llegamos, quizás porque no hay una conexión entre la necesidad del periodista que dice quiero hablar con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta o con un profesional de determinada escuela. Eso ya es hilar un poco más fino desde el campo de la psicología. Por un lado esa necesidad y por el otro lado la falta de difusión quizás de esa información que conecte esas dos necesidades, la de difundir cosas de un lado y la de nutrirnos de esas fuentes del otro, para beneficiar a la población en su conjunto, que finalmente creo que de eso estamos hablando en este encuentro. A mí me gustaría que se planteen un par de preguntas o comentarios a fin de tener un retorno, porque me siento muy raro hablándole a un teléfono celular o a una notebook siempre en una exposición que puede ser a veces muy larga, muy tediosa y no es rica para lo que se pretende, que es un intercambio. Así que, si le parece, dejo un par de minutos para algún comentario o alguna pregunta sobre cómo hacemos los periodistas diariamente nuestro trabajo y de ese modo cerramos esta participación o este encuentro, si les parece, sobre alguna inquietud o duda que tengan de lo que hacemos. Anoté una larga lista de cosas que quería comentarles. Bueno, ya es un tema sobre los titulares que se usan, titulares que son muy limitados, muy morbosos. En muchos casos se apela mucho a eso para ganar audiencias. Se etiqueta a las personas sustantivando la condición que tienen, ¿verdad? Cuando habla de los depresivos tal cosa, entonces hay una etiqueta, un rótulo, cosas y defectos que creo que tenemos que mejorar porque es lo que nos va a permitir tener una mejor comunicación y una mejor comprensión sobre todo del tema. Quedo atento por si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, yo aquí lo que tengo son puros halagos. Muchas gracias por haber dado ese tiempo para venir a compartir con nosotros. Y sí, es cierto todo lo que usted estaba enfocando y sobre todo es necesario seguir fortaleciendo ese compromiso de los medios de comunicación social para seguir también fortaleciendo el área de la salud mental en nuestro país. Queremos invitarle también a que siga con nosotros mañana, licenciado. No queremos dejar de contar con su valiosa presencia, así como en la televisión. Aquí también el tiempo es oro, nos va a entender muy bien. Sí, ya estamos sobre la hora, pero todos los comentarios son de halagos. Correctísimo, muchísimas gracias. Y de verdad trato de comprometerme, pero a esta hora recién ustedes saben que somos un poquito esclavos de nuestros horarios de trabajo. Así que voy a tratar de conectarme otra vez y compartir con ustedes porque escuché cosas muy interesantes en los minutos que me antecedieron. Así que muchas gracias por la invitación. Espero que de algo haya servido al menos como disparador. Y si todo va bien, seguimos mañana, si la tecnología nos permite. Le vamos a estar esperando. Muchas gracias. El día de mañana también vamos a contar con la licenciada María del Carmen Ávila. Ella desde España nos va a estar trayendo el tema de la aplicación de la tecnología en el tratamiento psicológico de niños y adolescentes con discapacidad. También vamos a estar teniendo un representante de la Sociedad Paraguaya de Psicología, al licenciado Diego Viola, que nos va a estar hablando sobre Paraguay, abordajes psicológicos y tecnológicos en el contexto de la pandemia. Tenemos también al licenciado Rubén Bé, de Paraguay. Él va a traer el tema el bienestar psicológico en la actualidad, presencialidad y tecnología. Vamos a contar también con la grata presencia del profesor Dr. Pedro Caballero, director de investigación aquí de la Facultad de Filosofía, y va a estar presentando justamente con nuestro compañero, el licenciado César, del Centro Comunitario. Tengo el honor de decir que es del Centro Comunitario. Ellos van a estar hablando acerca de una investigación que realizamos allí en el Centro Comunitario sobre ansiedad y el síndrome de la cabaña. Interesantísimos los resultados que se han arrojado de esta investigación. Así que mañana va a estar el profesor magíster César Rojas también con nosotros. Y bueno, sin más palabras, haciendo un resumen de todo lo que en esta noche hemos escuchado, esta tarde-noche hemos compartido, quisiera yo cerrar con una frase de Pablo Neruda, que decía, ¿verdad? Confieso que he vivido y que no he visto la vida pasar. Así que aprovechemos el tiempo, porque todo está muy difícil, la incertidumbre persiste y tenemos que poner de cada uno para que cada día sea mejor, para que esa
esperanza no se apague, a pesar de las muchas vicisitudes que como niños, adolescentes, adultos, tenemos que atravesar. La vida es linda, a pesar de todo, de todas las estadísticas, de todos los pronósticos, la vida es linda, nada, es desafiante y nada se compara con ella. Recordemos que tenemos una oportunidad y tenemos que saber aprovecharla. Y el formarnos, el estar dispuestos, abiertos a poder seguir aprendiendo, hace que esto sea mucho más fácil. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras, estudiantes que estuvieron en esta noche, al público presente. Hay gente que nos estuvo acompañando de distintos países de la región, también gente de Centroamérica, había gente desde México que estaba saludando y de otros países también. Estamos muy agradecidos por ese tiempo que han dedicado desde sus casas, algunos merendando, otros cenando por la diferencia de carga horaria, pero agradecemos desde ya. Un saludo especial para las compañeras y compañeros del centro comunitario que también activamente están escuchando este foro, a los compañeros de la carrera de Ciencias de la Comunicación y también a los compañeros que habilitaron la sala Meet para que podamos estar en esta noche. Muchas gracias a Extensión Universitaria, muchas gracias a la Dirección de Investigación y por supuesto a la Facultad de Filosofía toda. Buenas noches, feliz descanso y nos encontramos otra vez mañana si Dios así lo permite. Que descansen.